Suscríbete a La Panterita. Abrí una ingresando a itau.com.pi/cuenta digital. Sin moverte de tu casa o de donde estés, lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Hoy el mundo es nuestro. La era digital nos hace distintos. Creamos, compartimos, investigamos y cruzamos fronteras. Y estamos aquí para seguir cambiándolo todo. Estudiá, avanzá, inspirá y destacate en el mundo. En La Americana te impulsamos a más. Somos la universidad con más innovación e internacionalidad. Vení con nosotros. Sé Americana y revoluciona tu futuro. Inscribite hoy en el espacio Americana de tu ciudad. Convocatoria mayo 2023. Llama al *8263. Ingresá a www.americana.edu.pi. Aprovecha los mega descuentos en Punto Pharma. Este miércoles 5 de abril tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. También podés comprar con tus puntos Itaú. Válido para todos nuestros canales de venta. En Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. El poder en Paraguay no está donde todos creen. El poder lo tienen los agricultores, que nos alimentan con su cosecha. Lo tienen quienes generan empleo digno para que muchos tengan un futuro mejor. Y los jóvenes, que el 30 de abril tendrán el poder de cambiar el futuro. Todos ellos tienen el poder de hacer. Y vos también lo tenés, en la punta de tu dedo. Soy Jorge Heiseque y quiero ser tu senador. Votá lista 9, opción 6, Alianza Encuentro Nacional. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, lograr fútbol, fútbol a lo grande. Hola, Vinicia, muy buenos días. ¿Qué tal, niño? Bien, señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Cafa? Muy bien, buen día, saludo para todos. ¿Qué tal, Paredes? Buen día, señor, saludos para todos. Bueno, vamos a ir al partido de hoy. Tenemos el taller con Malte Arequipa, dicho sea de paso, y después tenemos las sanciones del tribunal, que creo que Olimpia fue el que le dijo que tiene que inhibirse Prono, caso Libertad. Sí, en su momento Olimpia Libertad. Sí, que... Entonces no se inhibió Prono en el tema de Libertad. Olimpia, eso sí. Sí, había tenido una sanción parecida en el tema de no poder meter hinchas aquella vez Olimpia. Había jugado ante Solen para uno, Sí. ante Nacional, en cancha de Nacional. Es una sanción que viene siendo, en este caso, la tendencia de parte del tribunal. Pasó con Trinidense, pasó el año pasado con Guaraní, el hecho de no poder meter ya sea local o visitante hinchas, en este caso aplicado a Cerro Porteño. El que más perjudicado sale en el tema de la prohibición es Ameliano. Hablamos con Héctor Melgarejo y se acordaba, ¿quién de memoria, Héctor? Lo de Valdir Espinosa. Cuando dije vacaciones en la hinchada de Cerro y quise cortarle el tema a la historia, me dijo Valdir Espinosa. Incluso ahí tiene la charla Gustavito, ¿cuánto deja de ganar Ameliano? Porque es local. Tiene 2 partidos Cerro, Tacuarí y Trinidense es local. Sí. No. Entonces ahí no pasa nada. Si sin público de Cerro es así mismo. Pero en la recaudación que quieren los clubes que compiten, buscando con los grandes, eso, recaudar. Sí. Algunos van al interior, aumentan los precios de la entrada porque ahí está la plata. Es más, este partido de Ameliano en algún momento hasta se pensó en Encarnación, Sí. pero como eran 3 semanas al final no. Imagínate si se llegaba a comprar el espectáculo, Sí. cómo se iba a dar allí.
Iba a ser una mayor pérdida para la empresa que terminaba comprando, si es que se daba. 80 millones de gastos en el Defensores. En total, ya con todo el espectáculo, pagar árbitros y todo lo demás. Y me parece que no va a llegar a ese monto jugando solo con mayor en cuanto a recaudar, por lo menos. No, eso no va a llegar. La charla con Héctor Melgarejo. Y así describe, Gustavito, cuando tengas a mano, esta mañana en Urbana la charla. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo Pichupe Quitadol. Este es el momento de tener tu lote propio. Urbanización Portal del Sur, ubicado en la ciudad de Coronel Bogado, a 20 minutos de la costanera de Carmen del Paraná. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. 11:35. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal. Para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp, activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes. Para estar siempre conectado, seguí ATR con personal, conexión total. El presidente de Ameliano. Nosotros teníamos una expectativa de recaudación de 150 millones más o menos, y el alquiler, el montar el espectáculo en sí, pagando todo lo que tenga que ver con la organización, el bar, el bono de arte, sería 80 millones más o menos. ¿Defensores? El defensor. Bueno, entonces, o sea, el alquiler en sí, el defensor es de 25 millones. A eso se le suma lo que tenga que contratar, pues sí están los guardias, las entradas, los tickets, los controladores. Después se le suma también lo que se paga por canon de bar, por canon de árbitro. El equipo local se encarga de pagar eso, ¿verdad? Pero a ustedes eso no les resta de los derechos de televisación, la propia APF, ¿o no? Nos descuentan una parte y otra parte se paga en cada local. Quiere decir que cuánto va a perder Ameliano, porque cuánto va a perder globalmente montar el espectáculo y no recaudar, cuánto va a perder aproximadamente. Yo creo que 80 millones, Arturo, y hubiera dejado de recibir 70 durante hora libre. ¿Cuánto pierde Ameliano, decía? 80 millones aproximadamente, Arturo. 80 millones. Deja de recibir un ingreso de 70 millones aproximados, que hubiera sido la recaudación, ¿verdad? Claro, con la recaudación restado lo otro daba ese beneficio. Sí, aproximado. Y bueno, ¿y cuando te enteraste qué dijiste? ¿O vos sabías lo que venía? No sabía, Arturo. Le estaba escuchando ahí a tus compañeros, me estaba yendo junto a unos amigos a hacer un poco de deporte y le estaba escuchando justo por el camino a tus compañeros y el extra, y ahí me enteré, ¿verdad? ¿Y ahí te llamaron? Sí, me llamaron. Y bueno, Héctor, así nomás. ¿Y vos cómo sabés lo de Valdir? Ay, me acuerdo. Te escuchaba, Arturo, te escuchaba. Y el oyente tuyo desde cuando estaba ya por una radio con el 6 al principio. Muchísimas gracias. Fue en el 87. Cuando Cerro, ¿sabes cuánto Cerro metía de público, Héctor, por partido? De 12 a 17 mil. Un prorrateo de 15 poner espectadores por partido. ¿Te imaginas lo que era para la época? Sí, tremendo, ¿verdad? Tremendo. No, vivía el fútbol, Arturo, seguía, miraba esa campaña de Cerro, miraba la de Olimpia, lo que venía, 10 años Cerro no salir campeón, Olimpia venía un exacampeonato, creo. Eran espectaculares, ¿verdad? Y sí, un poco de historia para rememorar lo que había pasado cuando Valdir Espinosa dijo que la hinchada de Cerro se tome vacaciones y justo jugaba contra Nacional, y Nacional dijeron cuando pensaban recaudar. Bueno, Héctor, entonces, en principio hay una pérdida de ¿cuánto para Ameliano? 80 millones aproximadamente, Arturo, lo que cuesta montar el espectáculo, todo lo que genera eso, ¿verdad? Y sí se deja percibir que es lo importante, un ingreso de 70 millones que hubiera servido para cubrir el premio de ese partido si se tenía los 3 puntos, ¿no? Se entiende perfecto. Bueno, Héctor, muchísimas gracias. Disculpanos a tantas preguntas, pero es así lo que pasa. Provisoriamente suspendido el público de Cerro. 3 fechas. Gracias, Héctor, muy amable. No, por favor, a las órdenes. Gracias. Héctor Melgarejo, presidente de América. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. ¿Iba a haber conferencia hoy de Olimpia? Así mismo. Está para hablar Aguirre. Justo estoy preguntando el horario exacto. Porque con el cambio horario hay 1 hora menos en Perú. Sí, 1 hora menos tiene Perú. Nosotros estamos el horario. Bueno. Mañana, por ejemplo, el partido es a las 8 de aquí, a las 7 de Perú, horario local. Y hoy Cerro, así como están las cosas, tendrá 7 extranjeros, Carrascal titular y Bro igualmente titular. Es lo último. Y una zona defensiva ¿De titular 7 extranjeros? Sí. Espínola,
Robert Pires, Brock y Baez. ¿Quién es el lateral derecho? Espínola. ¿Y después? Robert Pires central. ¿Y después? Con Brock. Y Gabriel Baez por izquierda. Y en el Sale medio. Rivas y sale Patiño lesionado. Y en el medio Carrascal. Y ahí no está Viera suspendido, por eso los cambios. Al final no Damián Bobadilla. Y no llega Patiño. Que parecía ser la primera opción, Patiño llega lesionado. Y llamarle a Gerardo a escribirle a Ariel y Fran el Botija te va a decir que habla en la conferencia. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. 1139. Pecho Milas, crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos. Y tampoco sabemos, Cero nos proporciona venta a la entrada, ¿verdad? ¿Cuánto está la venta? No está. Últimamente no da convocados, no da tema de entradas. ¿Por qué eso? Lo de convocados entiendo que es una decisión de Saba, porque desde que llegó él dejamos de tener lista de convocados, con Arce sí había, y lo otro más institucional, sí, no, hace un tiempo no da reportes, no salen a hablar, por ejemplo, antes recuerdo hablábamos con gente de marketing, departamentos socios. Por Esa ahora conferencia de prensa que hizo ayer, que hicieron Saem y Churino, no, nada del equipo. No. Nada más en términos generales. Sí, ninguna pista. De hecho, en la primera conferencia, cuando se le preguntó sobre el equipo, ya dijo que él no es de edad. Y hay otros técnicos que dicen, yo no hablo de lo que no están. Exactamente, sí. No hablo yo de lo que no están, así que les anticipo, A Saba tampoco le gusta hablar mucho de rendimientos individuales. Por ejemplo, en conferencia le preguntamos, ¿qué te pareció el partido de fulano? Se basa en lo grupal. Y él habla de lo grupal. Se basa en lo grupal, sí. Bueno. Luomo presenta su nueva colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos. Nuestra esencia se mantiene, cambia el paisaje, cambia las hojas de los árboles y nosotros seguimos avanzando naturalmente. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Hay que ver qué tipo de respuesta es por el miércoles santo. Mucha gente que fue al interior, ¿verdad? Sí. Para el partido de hoy. Para el partido y queremos saber el tiempo, cómo el clima está. también. El clima no ayuda. Está Argel, como se dice el tiempo. ¿De dónde viene Argel? ¿Vos sabés dónde viene Argel? ¿Argel? ¿Vos nunca escuchaste esa palabra? Sí, claro que sí. ¿Acá escuchaste? No, Argentina también, en el norte se utiliza mucho. ¿Qué Argel estás? Sí, chinchudo, mal humor. No, Argel. Enojado. No, Argel. Bueno, no, pero hacen referencia a eso cuando lo dicen. Claro. Sinónimo. En el norte de Argentina, ¿qué parte dicen que Argel? Acá, Misiones, Chaco. Ah, eso sí, porque Corrientes, todo acá. Ya sabe dónde viene. Formosa. ¿Sabe dónde viene? No. Traían los caballos de Argelia. Ah, mira. Y para domarlos había que muchísimo. Entonces los que no querían ser domados los caballos que llegaron de Argelia. Entonces acá en el Paraguay, cuando alguien quería decir que ayer para Cantipato, que Argel, es haciendo alusión al caballo. Ah, mira. Que le costaba domar, tenía un carácter. Y Argelia viene de Argel, y muchos se usa que llevan de Argel de tipo, porque el caballo llegado de Argelia era muy difícil domarle, no querían luego, ni que se acerque. Bueno, listo. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusi Bellala, Casi RI, 2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Lo que no sé, lo que no sabemos, a qué hora se come la sopa, dicen los casados, cuando en el menú, acá, allá también es así en Argentina. ¿Cómo güey? Acá se dice, ¿a qué hora comemos la sopa? La sopa. Ya, la sopa, dicen, pero cuando quieren. Se van a casar. Cuando ahí están por casarse. ¿Y por qué? Es y vos no sabés. ¿En qué mundo es lo que vivimos? Hanna Muñoz, ¿cómo te va, Hanna? Muy bien, buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Ponen por tu waffle bahía un poco más. Hanna, contanos meteorología que dice el informe, por favor, si sos tan amable. Bueno, lluvias débiles son las que siguen predominando en todo el territorio nacional. Más o menos hace media hora que empiezan a formarse ya algunos nuevos núcleos de tormenta, por el momento muy aislados sobre el interior del país. Y bueno, asociado a eso, no se descarta que hacia el final de la tarde se den algunas tormentas o durante el transcurso de la noche. Igual ya lo que predomine durante el día de hoy van a ser lluvias débiles y lloviznas, y probablemente también gran parte del día de mañana. Pero ya desde el mediodía de mañana en adelante esperamos que aumente la inestabilidad, que nuevamente se den algunas tormentas y que las lluvias sean un poco más fuertes entonces
entre la tarde noche de mañana jueves y recién entre el viernes y sábado es que estaríamos con un mejoramiento. Que sí que esto puede ir empeorando con relación, empeorando y en un sentido de la intensidad de la lluvia jueves comparativamente al día de hoy. Exactamente. Y bueno, Jane, la temperatura baja, ¿no? Manteniéndose, sí, las máximas bastante bajas, ¿verdad? Las máximas en torno a 23 a 25 grados, pero por la noche no estaría refrescando mucho. Las mínimas en torno a 18 solamente, y recién durante el fin de semana estaríamos teniendo vientos del sur y tal vez un descenso, un poquito más de descenso de temperatura. Bueno, Jana, cerrando esta charla, a las 20 juega Cerro Porteño en su casa, en su cancha, en La Olla, recibiendo al Barcelona de Ecuador. ¿Qué va a ocurrir a las 8 de la noche con el tiempo? En el Capital, en canchas, en Barrio Obrero, para ser más puntual. Sí, probablemente siga con algunas lluvias débiles y con lloviznas. No se descarta que haya algunos minutos de lluvia fuerte o que algunos rayos también, pero la condición predominante sería de lluvias débiles y lloviznas para esa hora. Muy bien, Jana, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable, gracias. Hasta luego. Jana Muñoz, meteorología. Qué maravilla. Después la lluvia viene la tormenta. Desde Maracrás, Paraguay. Lluvia en el tejado, viento en el portón. ¡Oh! ¡Cállate, pues! ¡Oh! Tirasoles. Ferro Parecea, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-737-8. Seguiros en redes sociales. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Pero no se apartó después del partido Olimpia Libertad, fue, ¿verdad? Sí, el año pasado Copa Paraguay, Sí. que el partido no se pudo jugar. O sea, ganó Libertad 4-0 hasta el primer tiempo, después se suspendió. ¿Qué lo quiere? ¿Qué, Gustavito? ¿Qué querés vos? ¿Vos entraste acá? No, a cerrar la Vino puerta. a cerrar la puerta, no. Yo también me comí la madre. Pensé que venía Brasil. Una vez que abrió, dije, no se fue. Cerró Y la puerta. Moreno Martí se rebaló 2 veces ayer, ¿vio? Ayer entró 11 minutos a jugar. Pero se rebaló 2 veces. Yo no vi el partido, sé Sí. que jugó 11 minutos. ¿Se rebaló? Sí. Sí. En verdad que vine a saludarles y nadie me miraba, me fui a reír. Hola, Gustavito. Me hicieron caso omiso, como siempre. ¿Qué querés hacer acá? Y nada, y saludarles y besos para los muchachos y que llamen. ¿A qué van a llamar? No, y por el tema del chipá. Todo. ¿Cómo lo viste tu 9 ayer? ¿Debutó? No tuve el placer. ¿No lo viste? Pero sí, de vuelta juega 10 minutos y eso. Más de lo mismo. Se equivoca. Fue Para, para para sacarle la titularidad a este día se llama. Por eso yo Lautaro. dudé ayer. Ese es argentino. Por eso Sí. yo- Sí, sí. yo dudé Se- ayer el cuando- flaquito. Sí, él Se es mueve, no, pues ese se mueve todo el frente. Ese Yo no. dudé ayer cuando decía va a ser titular. No, nosotros lo preguntamos. No, si Ese- entrenó creo que un día nomás. Claro, Sí, por él eso- llegó el domingo. Llegó no, a- no le saca a Díaz. Sí, no campeonato tiene igual. No le va a sacar a Díaz. A poquito. Bueno. Despacito y con buena letra. Ahí, Ahí estoy te- aburriendo de vuelta. Sí, te está llamando la consola. Saludo al arquitecto Masi. El arquitecto Masi está escuchando la radio. Saludo, abrazo arquitecto Masi. Decidí Minister Certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, una marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. Yo off hoy, Rey, off. ¿Quién está off? Yo off hoy, Rey, off. Una vez más los inocentes pagan por los pecadores. La falta haga el Tribunal de Injusticia Deportiva siempre hace lo más de suspender por fecha. Hizo bien el Tribunal de suspender la hinchada de Cerro. Y pagar Y todas es las coherente con sus decisiones anteriores. Y esto paga todas las consecuencias, todo. Y lamentablemente afecta al tercero, al local, a Meliano, por ejemplo, que espera esto. Pero ahí como es la suspensión, ¿es solamente a la barra? A todos. a todos. Ninguno O sea que la familia No puede entrar. cae perjudicada por Así mismo. por Le 100 pasó- maleantes. Así A mismo. Trinidense le pasó hace poquito. Qué bárbaro. Eso No, está pero mal. con la diferencia de Cerro Trinidense. Claro, no, pero por el ejemplo nomás que ahí fue todos. Está mal eso. Y a Olimpia le pasó lo mismo, en el partido ante Sol, pero cuando eso fue una fecha. Sí, Una fecha de Olimpia, sanción. Guaraní el año pasado después del Guaraní. problema. Llamarle al del doctor delito. Esquivel, Gerardo. El no está inhibido en el tema. Ocurre. Pasó también otra opción, Sapena, otro de los autores que firmó la nota. El doctor Sapena, perdón, Sapena.
Ocurre que no hay manera, como tampoco hay manera, si te va un infiltrado ahora, ¿cómo vas a saber quién es quién? Esto depende de Ameliano. No, y lo ¿Y mismo, las cámaras? lo mismo ahora en La Olla. Cerro puede poner gradería 9 para vender a la gente de Tacuarí, y los de Tacuarí son 100 y el resto van a ser hinchas de Cerro sin camiseta. Pasó en el Olimpia Sol. Que ya pasó, ya hizo una de Olimpia. Sí, pero mucha gente ahora puede comprar entrada como hincha de Ameliano y no de Ameliano. De Cerro Claro, infiltrado. claro, mientras no lleve camiseta va a Claro. poder entrar porque no hay un documento que Exacto. diga que vos sos cerrista olimpista. Por eso está la identificación de imágenes con las cámaras. Entonces vos podés identificar a quién no. también tiene, porque vi algunos hinchas de Cerro que son dueños de palcos. Decía, yo soy dueño de mi palco. Yo ¿Y ahí? pagué por esto, ¿cómo me van a sacar de aquí? Claro, ese es otro Y tema. Es un lindo tema, el que pagó palco por año, ¿cómo hace? Así mismo. Es que si vos le... Yo entiendo, podría ser una medida hasta muy cruel para un sector de Cerro. El problema es que si Cerro no toma conciencia de lo que hace Olimpia, Luqueño es lo que tiene grandes convocatorias. Pasó al Trinidense, que es mínimo, y sin ofender la Trinidense, lo dijo cómo se sintió Norman Rieder, que estaba con su familia en la cancha. Sí, ante Libertad. Vos me decís, ¿cómo, de qué manera? ¿Cómo es posible? ¿Cómo? ¿Y cómo van? Y después están los menores, había 2 detenidos ahí menores. Exactamente, sí. Imputables. Qué barro. Y bueno, que alguien tiene la solución, que avise y ponga un aviso comunicado, yo tengo la solución, pero que se haga responsable de esa persona. Ahorrando llegas más lejos, la Caja Mutual te premia con un Nissan Kicks 0 kilómetros. Genera cupones a través de tu afiliación o nuestras soluciones financieras. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual, fecha del sorteo 5 de enero del 2024. 11.50. Volvió el plan más increíble del grupo Garden. RAN 2.500 Laramie en 48 cuotas, $845 con mínima entrega inicial, seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100, escribinos al 0971-311-611. Plan más increíble del grupo Garden. Bueno, estamos hablando del caso... bueno, ya está, ya quité todo el auto. Se saludamos al arquitecto del auto que está en la sintonía, sacada de punto, y eso va a ser un quilombo. Voy a meter 10 infiltrados, yo le pago a cada uno 500.000, me mandan un quilombo en la cancha y después ya está. Así no es fácil. La literatura es muy fácil cuando el tema es que aplicar y cómo se obra en la cancha. Un día nos íbamos a hacer un partido en la Argentina y nos dijo, ustedes son de Paraguay, nos dijo un comisario. Sí, le dijimos. Y le dije, ¿por qué estamos parando tanto tiempo para entrar? Y le dijo el comisario encargado. ¿Quién está? Comienza la conferencia de Aguirre, Ariel. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Arturo? Un saludo para todos. Sí, ahora está ya probando el audio, está el técnico Diego Aguirre, y ya va a arrancar la conferencia de prensa. Ahí está. Dejamos ya el audio, Arturo. Gracias, muy amable, gracias, Botija, gracias, valoramos mucho, gracias. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa del profesor Diego Aguirre. Muchísimas gracias a todos los colegas que vinieron presentes a esta conferencia. Muchísimas gracias a todos los colegas que vinieron presentes a esta conferencia. Buen día, profesor, ¿qué tal? John Walter Ferrari para Radio 1, estamos en vivo. Estamos en una semana bastante quizás emotiva para el hincha de Olimpia, de vuelta a una Copa Libertadores, en otro grupo más. ¿Cómo ve usted la expectativa? ¿Cómo ve a los jugadores? ¿Y cómo está usted para encarar este desafío con Olimpia en esta Libertadores? Bueno, buenos días para todos. La verdad, como tú dijiste, con muchísima expectativa, porque Copa Libertadores es algo especial. Sé lo que significa para Olimpia y para la gente, para los hinchas, la ilusión que genera poder jugar otra Copa Libertadores y bueno, con confianza de poder hacer un buen partido, sabiendo que todos los rivales son muy difíciles, pero creo que estamos bien como para poder hacer un buen partido. Buen día, profesor, ¿cómo estás? Aquí Ariel para Olimpia Media. En cuanto al equipo, ¿ya tenés definido al onceno que va a arrancar el día de mañana? ¿Están todos a disposición? ¿Cómo vienen los muchachos? ¿Cómo han llegado? En realidad sí, están todos los jugadores a disposición. Tenemos el equipo bastante definido. De todas maneras, vamos a esperar el entrenamiento de la tarde, donde vamos a hacer algunos movimientos y plantear el equipo. Así que estamos bien.
esperando con ansiedad que llegue el partido porque como dije, una Copa Libertadores que comienza creo que genera mucha cosa y bueno, la ilusión de poder comenzar bien mañana. Profesor, buen día para Geni Universo 970. Lo de Iván Torres, ¿qué te da Tito como lateral izquierdo? ¿Qué te da Facundo Zavala? Yendo a la delantera, ¿qué te da Guille Paiva? ¿Qué te da Facundo Obrera? Y las sensaciones de estar aquí en Perú, ¿cómo se fueron sintiendo en estos días? Bueno, cada jugador tiene sus características y aporta diferentes cosas al equipo. En el caso concreto de Tito y Facu Zavala, que son dos alternativas muy buenas, ya sea para jugar de lateral o una posición un poquito más adelantada como volante, son posiciones que los dos conocen muy bien. Después podemos contar con Facu Bruguera a disposición, que era una duda también. Creo que es una buena alternativa que tenemos como cambio. Y bueno, después iremos viendo cómo se van presentando las situaciones durante el juego para ver las posibles variantes. Obviamente que tenemos que decidir el 11 que comienza, eso lo vamos a hacer el día de hoy. Y bueno, después contamos con todos a disposición. Son muy importantes los jugadores que comienzan jugando y son muy importantes los jugadores que están en el banco de suplentes para poder ayudar al equipo en cualquier momento. Así que creo que tenemos un plantel competitivo con jugadores importantes y que ojalá que estemos a la altura y podamos comenzar bien el día de mañana. Buen día, profe. Gustavo Gavilán para Deporte Total. Mirándolo la parte táctica, no va a variar mucho en el sentido de lo que ya ha demostrado el equipo en el formato táctico, porque venía jugando prácticamente un 4-4-2 habitualmente y actualmente se ha cambiado un poco el formato táctico. ¿Podría retomar el mismo formato o volver a lo que viene realizando, profe? Bueno, yo creo que perfectamente se puede manejar las dos ideas tácticas, inclusive durante el partido. Es algo que acostumbramos a hacerlo habitualmente. Nos condicionó un poco cuando la lesión de Derlis y la de Brian, que eran los dos puntas que estaban jugando. Entonces hicimos alguna variante de hombres y de sistema, pero es algo que perfectamente podemos manejarlo, de jugar con un 4-4-2 o con un 4-3-3 sin ningún problema. Profesor Rodríguez Senador para Gol Perú, bienvenido a Arequipa. ¿Qué se sabe del rival, en este caso del FDC Melgar? Viene el viernes de perder ante Guaraní 1-0, viene Melgar de empatar en casa 1-1, no van ambos bien en el campeonato. ¿Qué se ha investigado, qué se ha indagado, qué tanto saben del FDC Melgar, rival para este jueves por Copa Libertadores? Yo creo que empieza otro torneo, empieza otra historia, y más allá de cómo puedan llegar los equipos, que es verdad que no venimos con buenos resultados, lo que genera de por sí la Copa Libertadores es algo diferente y bueno, de Melgar lo hemos analizado bastante. Es un muy buen equipo que ha mantenido los hombres titulares durante mucho tiempo. Hicieron un gran torneo sudamericano el año anterior, eliminando equipos importantes. Por lo tanto, el respeto al rival siempre, porque eso es algo básico, pero por supuesto con confianza en nuestro poderío, y vinimos a hacer un buen partido, y la intención es poder llevarnos algo para Paraguay, para los partidos que tengamos que jugar en casa. Pero respetamos a Melgar porque es un equipo que ha hecho cosas importantes y tiene un plantel con jugadores de buena calidad. Profesor, ¿qué tan importante es la experiencia que ya tienen jugando partidos internacionales Alejandro Silva, Richard Ortiz, Iván Torres, y los jóvenes que ya tienen la experiencia de la Copa pasada también? Sí, la experiencia es algo importante para este tipo de torneos, y como tú decís, los jugadores claves por su experiencia y su juego, como Ale, como Richard,
sin duda que transmiten cosas importantes para los demás. Pero bueno, son todos los jugadores importantes. Creo que tenemos un plantel con jugadores de experiencia, con jugadores jóvenes, donde hay muchas opciones y muchas variantes como para poder hacer un buen partido. Profesor, ¿cómo le va? Buen día, estamos en directo para la página oficial en Twitch. Lo que le genera para usted, lo que significa jugar la Copa Libertadores con una insignia tan importante, viniendo usted siendo hijo directo más o menos de Peñarol, que también sabe jugar este tipo de torneos, lo que significa que Olimpia entre en acción en esta Copa Libertadores, y un mensaje, si es que tiene para los hinchas del Olimpia que están en Asunción, que no pudieron venir. Bueno, no, el mensaje, no sé si es un mensaje, pero sí transmitirle la responsabilidad que sentimos. Entendemos lo que es la ilusión que genera en el hincha y en nosotros mismos. Y bueno, es un momento muy especial, un debut de Copa Libertadores fuera de casa. Y nosotros, como dije, vinimos a hacer nuestro mejor partido para ser lo más competitivos posibles y tener un buen resultado. Después las circunstancias de juego irán marcando lo que sucede, pero nosotros llegamos bien y con confianza. El plantel, la verdad que trabajan muy bien, se han entregado. Lo que puedo decir es que el equipo va a entregarse, va a darlo todo, y bueno, después veremos lo que pasa con el resultado, pero la intención es hacer un buen partido. Profe Diego, por la historia, por el peso de la camiseta, ¿se sienten favoritos en esta llave? ¿Tienen esa posibilidad por lo que representa esa insignia tan grande como el Olimpia, profe? No, hay que tener cuidado con la palabra favorito, porque, a ver, vemos siempre favoritos que pueden perder, o equipos que nadie considera que terminan ganando. Entonces eso es relativo. A la hora de jugar hay que darlo todo y jugar con confianza, pero no es algo que me guste decir demasiado o hablar de los favoritismos, porque eso creo que queda de lado y va a ganar el que haga mejor las cosas. Profesor, recojo unas palabras que dijo hace un momento. Obviamente el torneo doméstico, el torneo local es diferente y distinto, y en Copa Libertadores cambian de chip. En cuanto al tema de la altura, 50 metros aproximadamente en Asunción sobre el nivel del mar, a 2.300 mermaría un poco en el tema de los jugadores. ¿Cuál es su punto de vista, por favor? No, sin duda que es una dificultad que tenemos que enfrentar, y sabemos que bueno, que tiene su incidencia, es innegable, pero bueno, tenemos que superar al rival en el juego y superar las dificultades que puede haber del tema de la altitud y todas esas cosas. Nosotros vinimos como dije anteriormente, a tratar de hacer un muy buen partido y a tratar de llevarnos algo bueno para los partidos de vuelta allá en casa. Profesor, ¿y le preocupa algo quizás en cuanto a la semana corta que va teniendo para los trabajos? ¿Cómo lo va canalizando? Y el rival, en este caso, de los demás equipos, ¿va a ir mironeando un poco también el caso de Patronato, de Nacional? Aunque hoy coincide, me parece, con el horario de entrenamiento del partido de los rivales. Sí, bueno, pero también vamos a estar observando, por supuesto, a los rivales, como hacemos siempre, analizándolos. Y bueno, y vamos a ir partido a partido. Yo creo que ahora nosotros estamos absolutamente metidos en lo que es el partido de mañana, en este debut, en esta motivación que nos genera un comienzo de Copa Libertadores. Y bueno, una vez finalizado el partido ya pensaremos en lo siguiente, pero no estamos planificando a largo plazo, porque estamos metidos en el presente, y el presente es el partido que tenemos mañana. De esta manera culmina la conferencia de prensa. Ariel, con relación a la conferencia, ¿hay quedado algunas dudas o qué más con el equipo, Ariel? Agradeciendo tu deferencia. ¿Estamos?
Ariel. Ariel. Ah, correcto. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Hace tu pedido llamando al 627-7000, escribiendo al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos ¿Qué cuidarte. deducciones se sacan en la conferencia? Y que Bruera va a estar en la banca. Vuelve a repetir así como están las cosas Hugo Fernández con Paiva. No lo dijo textualmente así, pero habló de que Bruera le está recuperando una buena alternativa. Eso se lee entre líneas, por lo menos yo interpreto que de vuelta Paiva jugaría solo y Hugo Fernández arrancando de media punta. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Conferencia, Ale Silva. De torneos internacionales, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Y cómo podemos describir de torneos internacionales? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Y cómo podemos describir a este Olimpia en el inicio ante Melgar? Buenos días, primero que nada. La verdad que sí que muy contento por jugar una Copa Libertadores más con Olimpia. Las expectativas, como cada vez que me toca jugarlas, son muy altas porque uno tiene la ilusión de ganarla, de llegar lejos. Nos venimos sintiendo bien, creo que el equipo, a pesar de la derrota del fin de semana, está bien, viene trabajando muy bien y arranca una nueva ilusión, una nueva Copa. Sabemos lo que es para la gente, para nosotros y creo que llegamos de buena manera. Alejandro, Gustavo Gavilán para Deporte Total, Radio 1 de Marzo. ¿Cómo te vas sintiendo a nivel personal luego de esa enfermedad tan incómoda que te tocó vivir? Te ha alejado de las canchas un tiempo. ¿Cómo te vas sintiendo? Tuviste un partido bastante desgastante frente a Guaraní, uno de los que más corrió según los números. ¿Cómo te vas sintiendo a nivel personal, Alejandro? Bien, creo que ya lo demostré contra Guaraní. Creo que después de estar 25 días casi sin jugar, entrenando muy poco, la verdad que me sentí bien contra Guaraní. Ahora con estos días que tuve de descanso, la verdad que bien, ya casi sin dolor, sin nada y nada, preparado. Alejandro, buen día para Universo 970 y Gen. Te tocó jugar en Perú en el 2019 todo el partido en aquella victoria 3-0 ante Cristal. En este país, ¿crees que tenés una ventaja con ese respecto? Porque ya jugaste en Perú. Y le preguntaba también al profesor Diego Aguirre qué tan importantes son los jugadores de experiencia que tienen ya rodaje en el campo internacional, como vos, Richard, Tito Torres y compañía. Sí, me tocó jugar ya acá. Ganamos, como dijiste vos, la verdad que no cambia porque es otro lugar, otro equipo. Un equipo fuerte, como dijo el profe hace un rato, que viene de ser finalista el año pasado, así que va a ser un rival muy duro. Y después los jugadores de experiencia, obviamente, que hay varios acá que ya han jugado Copa Libertadores, que tienen mucha experiencia, pero en realidad son todos importantes, los que juegan, los más chicos, los más grandes. Esto tiene que ser un equipo compacto, que todos estemos juntos para el bien común del equipo, ¿no? Alejandro, buenos días. Rudy Extremadura para Gol Perú. Bienvenido a Arequipa. Rescato lo que dijo mi compañero, mi colega de prensa, el triunfo ante Cristal 3-0, pero es jugar en el llano. Ahora te toca jugar de repente a 2.300 metros sobre el mar en Arequipa. ¿Les va a costar bastante? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Gracias. No sabía, la verdad, que había altura acá. Estoy entrenando por vos. Ya hemos jugado en la altura, hemos jugado en La Paz, hemos jugado varias veces ya. La verdad que eso no nos molesta. A mí en particular no me molesta, a mis compañeros creo que tampoco. Y nada, sabemos que va a ser un rival duro, pero venimos a darle pelea y a tratar de llevarnos los 3 puntos acá. Ale, ¿qué tal? Buen día. Estamos en directo para la página oficial del Twitch. Lo que genera, ¿no? Otra vez un campeonato más, una Copa Libertadores más, y como que el hincha olimpista siente que algo lindo puede pasar este año. ¿Ustedes de puertas para adentro sienten lo mismo o tratan de no hablarlo tanto e ir partido a partido? ¿Cómo se sienten ustedes dentro del plantel? No, nosotros no solo este año, creo que jugar la Copa Libertadores con Olimpia, cada vez que la juego o que la jugamos,
tenemos esa idea, tenemos esa ilusión de ganarla, de llegar lejos. Como te digo, esta es una copa más, con una serie que capaz que en comparación con las otras, capaz que tuvimos un poquito de ventaja por los rivales, pero todas las copas que se juegan con Olimpia tiene que ser ese equipo que llegue lejos y que aspire a campeonar. La ilusión, como te digo, no importa tanto el rival, a veces siempre es muy grande. Alejandro, el año pasado terminaste el año jugando en un nivel muy alto de doble 6. Este año ya con el nuevo esquema como interno, con 3 volantes, ¿cómo te estás sintiendo en esa posición? Bien. Es bastante parecido, es un poquito, más que nada mantener un volante fijo, pero me estoy sintiendo bien. Creo que fue mi primer partido en esa posición de que me pasó lo del problema de salud. Bien, me sentí bien y espero seguir mejorando todavía. Alejandro, Melgar, ¿qué pudieron ver del equipo? Y mirando un poco los últimos resultados, no está llegando quizás en buenas condiciones, y nosotros tuvimos la posibilidad de charlar con los hinchas que realmente no tienen mucho entusiasmo quizás por este plantel, diciendo que obviamente fueron jugadores, se fueron del equipo, y que no llega en su mejor momento. ¿Cómo ustedes lo están canalizando? No, hemos tratado de hablar poco del rival todavía. Yo tengo un informe así del rival que lo voy a mirar hoy. Todavía no le quise prestar mucha atención. Y bueno, el rival no llega tan bien. Creo que nosotros en temas de resultados tampoco llegamos tan bien. Así que nada, vamos a tratar de conseguir los 3 puntos hoy y contra los demás rivales también. Ale, ¿le querés enviar un mensaje a la gente de Olimpia que seguramente va a estar mañana nuevamente encendido? Porque el hincha de Olimpia conoce la Copa Libertadores de América, se enciende de otra manera cuando juega la Copa Libertadores de América. ¿Le querés enviar un mensaje a esa gente, Ale? Nada, que confíen en este plantel de jugadores, como lo hacen siempre igual, que nos apoyan en el torneo, en la Copa, que tengan esa ilusión, que nosotros la verdad que estamos bastante ilusionados y con muchas ganas de llegar lejos, y si se puede ganarlo también. Ante la ausencia de Derlis González por lesión y de Vaya Montenegro por la misma, ¿siente que llegan un poco disminuidos a este partido contra Melgar? No. Hay jugadores preparados, hay jugadores que lo están haciendo, que están entrando por ellos y lo están haciendo muy bien. Obviamente que son bajas importantes para nosotros, porque Derlis, Brian, jugadores de jerarquía arriba, que eran los que venían jugando bastante seguido, tuvieron el problema, pero los que están atrás de ellos lo van a hacer de buena manera y confiamos a muerte en ellos. Bien, vamos a dar la gracia, Alejandro. Agradecemos al jugador Alejandro Silva. Culmina la conferencia de prensa. Muchas gracias. Ariel, ¿qué más se puede decir en la conferencia del técnico y de Ale Silva, Ariel Botija? Bien, ahora justamente estamos observando que estaba charlando en realidad el profesor Diego Aguirre con el presidente Miguel Cardona, quien se va justamente aquí hasta el lobby del hotel donde se realizó la conferencia de prensa, y ahora van a subir, en un rato van a almorzar, teniendo en cuenta que aquí recién son las 11 de la mañana, y luego a la tarde ya la movilización, como decía el propio Diego Aguirre. Una vez culminado el entrenamiento, se estaría ya terminando de confirmar el equipo que va a arrancar el día de mañana. Lo último, Ariel, agradeciendo tu deferencia, Ariel y Fran, valoramos muchísimo Fútbol Grande Monumental. El presidente de Olimpia no habla públicamente. No. El día del partido generalmente no habla. Por lo menos lo que ahora mismo no está, por lo menos aquí cerca nuestro. Y creo que creo que no está. Lo estoy buscando y no está. No, está bien. Entonces la zona de Se entiende. la habitación. Se entiende. Un abrazo, Ariel de la gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias. Dale, señor, hasta la próxima. Gracias, Ariel y Fran. No habla luego últimamente, por aparte no va a tener ganas tampoco. No. ¿Verdad? Hace 3 semanas más o menos que guarda silencio. Cardona, Que guarda incluso silencio. ni en el post partido. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Mucho va a depender de estos partidos de ahora en el entusiasmo del campeonato. Sí, totalmente. Digo, por la ventaja que sacó Libertad, partido de Cerro contra Barcelona y el partido de Olimpia, de mañana contra Melgar.
Sí, porque mirando y traspasando, es cierto, el debut en Libertadores, pero mirando la tabla en el campeonato, tanto Cerro y Olimpia saben que están lejos. O sea, la motivación del hincha dependerá probablemente de estos partidos para ver cómo se perfila. 8 abajo quedó Cerro, 9 abajo quedó Olimpia y saben ellos pero que vos es difícil sabés que remontar. vos tenés un trapié en Copa. No digo que sea, ni es expresión de deseo. A lo que vos le agregás la distancia que sacó Libertad y vos le haces la suma, lastima a todo en Cerro y Olimpia si fuese así. Si es que se da la dupla. Sí, un doble golpe. Un doble golpe, no es Pocos joda. días eso. de diferencia. No es joda. Y más todavía, es cierto, Olimpia juega ante un rival que en teoría debería por lo menos sumar, pero en el caso de Cerro juega ante un rival directo para la clasificación, porque Barcelona, si miramos, es el rival como para emparejarlo en la disputa por ese segundo lugar. Es lo bueno que arranca de local. Y ahí está, y por eso más Eso está obligación bueno. aún. Eso está Porque bueno si que hoy arranca de local. tropieza va a estar difícil el panorama. Es más, hasta para el propio Cerro, a veces es bueno definir de visitante y se va de esa situación. Ahora arranca de local y va a terminar de visitante. Opuesto a Olimpia, que por el ranking que tiene en Conmebol Define también acá. terminan definiendo local. En algunos casos puede ser a favor y otros en contra, depende Sí. mucho del tema de local. Yendo a lo de hoy, lo que tiene que ver con Barcelona y con Cerro, propiamente lo de Cerro, esa defensa a mí no me llena, es cierto, no tiene más. Es lo que tiene que, porque al no tener Patiño, habría que ver lo de Brock y cómo va a funcionar Robert Piri allí. Esa es la parte de lo da. La otra parte del equipo es lo que tiene que funcionar, del medio para arriba, porque la mejor defensa, si bien un término viejazo, pero que sirve, es el ataque. El Cerro tiene que hacer goles así como le hacen goles. Esa es la situación, mirando lo de hoy. Y también lo de mañana, después el tema de Olimpia. Y el tema del torneo local es tratar de ver qué pasa con Libertad, porque esa es la realidad. Porque Sí, yo creo que ¿Qué hace Libertad? ¿Qué a hace pesar Libertad? a pesar de la diferencia que le han sacado, yo creo que falta mucho todavía. Claro, falta mucho. Falta toda la Una segunda rueda, Pero falta que termine la primera rueda. El problema no es Libertad, el problema de Cerro se llama Cerro. Y el problema de Olimpia se llama Olimpia. Porque si vos me decís que futbolísticamente, salvo este partido, esta goleada que le hace Cerro a Libertad, el problema de Cerro se llama Cerro. Con todo lo que tiene el plantel y costoso, si quieren ponerle, ahí tiene el caso de una defensa que es improvisada. ¿Cuántas veces jugaron juntos Brock con Piri da Mota? Tengo que ver, me parece que un partido llegaron a coincidir, uno de ¿Cuántos los minutos? que jugó con ¿Cuántos equipo minutos? alternativo. ¿Cuántos minutos? Pero, Arturo, cuando vos tenés un plantel de cierta cantidad de jugadores, y va a llegar un momento que tenés que utilizarlo a todos, y bueno, si tenés que improvisar, se improvisará. Quizás esa defensa ahora funciona muy bien, Cerro gana y ya no hablamos más de ese tema. Como capaz que no, es una lotería, tenés razón. Pero para mí la clave va en la sociedad, que hablamos siempre. No. Si está Pachi Carrizo, Claro, esa chufado, sociedad en ataque, eso es clave. con Aquino, ¿Por qué no vivimos en Brasil? Vamos a vivir en Brasil. ¿por qué? Porque decía que la mejor defensa es el ataque. Coincido. Porque Brasil... Si vos atacás, sos agresivo Sí, y sí, sos pero eficiente, eso viene... atrás tenés un gran arquero pero como Jan. Eso viene... Y si lo anda bien el circuito de fútbol y si llega bien y Cuchurín la mete, está todo tranquilo. Sí, pero así- Morales, inclusive. Morales. Últimamente está como que convocado, eso no es le una pasa filosofía. Pensemos como Brasil. Si pensás como Brasil, le dicen al brasileño, no hay mejor defensa que un buen ataque. Porque tenían problemas hasta de arqueros y problemas de centrales, todo. central los brasileños. Históricamente. Brillante. Entonces decían ellos, el tema en Cerro no es que uno ataque al jugador. Porque parece que Germán Café se puso en el abogado del jugador. No. Yo entiendo esta cuestión, yo entiendo. No. Ocurre que si ustedes describen cómo juega Barcelona, teníamos la propiedad de decir, así juega Barcelona y así puede preocupar. Pero nosotros no tenemos mucho Barcelona. No hay mucho de imagen, no. Lo que sabemos es que está en baja. O sea, Sí, pero está ahí nomás, y está justo ahí. se Está puede en baja. despertar hoy. Sí, Y Melgar suele justo se bajar, puede despertar sí, mañana. bastante. Justo se puede despertar mañana. El fútbol así. Y claro, el tema es, como dice el niño también, el tema es a ver cómo Ahora, se estructura. A pesar de cómo está Cerro, para mí, es más este Cerro que ese Barcelona. Sí, A pesar que tenemos poca información, pero es más o menos los mismos jugadores, tiene gente grande, el mismo entrenador, no viene bien. Cerro, estamos hablando de Cerro ahora porque perdió mal este fin de valor semana. de la localidad, Pero que siempre Cerro es venía, importante, ese plus. Cerro venía muy bien. Sí. El equipo venía jugando de memoria prácticamente, se entendía. Se perdió mal, sí, estaba bien. No nos nos podemos olvidar de todo lo bien que venía haciendo el equipo de sábado sábado. por un partido. Eso no es Para mí Cerro la defensa bien. de Cerro antes era Patiño Pulpito en la línea central. Sí. Eso nomás. Y hasta había cierta cosa, y como en pista Pulpito le cortaba y le ayudaba mucho a Patiño.
El tema es hoy. El tema es hoy, lo que va a hacer Saba. Y vamos a ver que la defensa de Barcelona, ¿cómo es? Sí, aquí encontré los últimos minutos y también Fabián me apunta porque no encontré otro momento en el cual compartieron Brock y Piris Damota. Casi en una situación de emergencia terminaron jugando como centrales ante el Luqueño. Porque cuando Brock fue titular el primer partido jugó con Patiño ante Resistencia. Y en el otro partido que fue titular, Brock jugó con Pedro Álvarez. Pero ustedes a Brock no le dan crédito. Ustedes son... Y hoy va a tener su prueba fuerte. Porque hasta ahora venía jugando en equipo alternativo. Hoy el contexto será otro. Ahí es donde tiene que sacar toda la chapa de su experiencia, porque si un jugador con tanto recorrido... Hay que ver, el examen es en la cancha. Sí, ¿Ya está? en la cancha. Mañana vemos de qué hablamos. Allí tiene que meter chapa, todo lo que es el nombre y lo que viene justificando Así y mismo. todo lo que significa. Así mismo. Se lo trajo para esto. Tiene para que juegue experiencia, se hizo una inversión en él y bueno, tiene que demostrarlo. Agregando otro detalle que Porque juega... vos como entrenador tenés que prevalecer, es que en algún momento Arturo se te lesiona el central titular, lo expulsan. ¿Y a quién tengo? No tengo nadie. No, si tenés un plantel de 35 jugadores, bueno, dentro de eso está Brock. Hoy su acompañante será uno que venía en recuperación. O sea, ese también es otro tema a considerar. Piri Damota Pero ¿cuánta experiencia tiene Piri? Sí, pero... Suma. Sí, no, yo Suma, entiendo la Víctor. experiencia, pero a veces cuesta más volver así Yo encima de lo un veo partido bien, como este. Sinceramente no. Ojalá. No me preocupa. A mí me preocupa más la parte de mitad hacia adelante. Si están enchufados, ¿no? Claro, que estén encendidos, que estén enchufados. Es la gran solución. Que de esté Cerro. bien un Carrizo, que esté bien Aquino. Tal cual. Churín. Y que arriba la Morales. metan. Y que arriba la metan. Eso está. Qué Porque fácil. atrás tenemos Qué fácil seguridad. para que el Macaco Tenemos juegue. seguridad con el arquero, que sigue siendo figura. No, incluso puede recibir 3 goles, pero si hace 4 al final mañana vamos a estar hablando de Victoria Cerro. Así mismo. Ahí vos vas a ser percibido 3. Pero si ganas, sí. Pero déjame que yo tenga mi opinión. Yo no, Pero en Copa hay yo que no soy ganar. oportunista que porque mañana Cerro vaya a ganar y le hacen 3, le vamos a sacar la cara como se le hicieron 18 goles en 5 partidos y se va a cruzar de brazo el técnico. Si es juicioso, criterioso el técnico, hacia Cerro le hacen goles con facilidad. No echemos toda la culpa al ataque. Porque si el rival se planta bien en la cancha, y yo voy al otro lado que decía Germán Cafa, voy a exactamente al lado. Vamos a saludar a Antonino, el hombre del norte. Antonino, no, está en Leticia Mueble. Está escuchando el programa Leticia Mueble en Concepción. El saludo a Antonino nada más. Tranquilo, Leticia Mueble. Santa Elena nos espera que juntos recuperemos la confianza. Nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Desde Tupí comunicamos a nuestros clientes que en los días santos, desde mañana al domingo 9 de abril, permaneceremos cerrados en todos nuestros canales de venta, retornando el lunes 10 con todos los beneficios que solo en Tupí vas a encontrar. La tienda web continúa disponible en www.tupi.com.py. De toda la familia de Tupí les deseamos una bendecida Semana Santa. Pero es lo que dice Germán Cafa. Ahí yo tengo 35, 40, 50 jugadores. Y son los mismos titulares A y B. Viera venía rindiendo muy alto en Cerro. Muy bien, muy bien. Lucena venía bajando su nivel en Cerro. Hoy no juega Viera. Y esa es Yo otra no digo, apuesta no de estoy hacer diciendo con que el Carrascal. suplente o que hacen suplencia no jueguen bien. Pero el tema es que ojalá pueda salir de esta situación compleja que tiene Cerro en la conformación del equipo. ¿Por qué no para Cerro, igual que Olimpia, igual que Sí, todos ojalá los le funcione, por y que supuesto. todos los equipos Carrascal del paraguayos? lado de la experiencia. Pero hoy Yo me Carrascal- pongo en lugar de ¿Hace cuánto no juega Carrascal? Yo Hace haría mucho. lo Y de mismo. titular, hace Con un el respeto tiempo, entre la él o Bobadilla, yo le pongo a Carrascal. Y no está Carrascal. Va a ser titular. parece que va a por eso, entrar. Y porque ese es otro de mis temores. Hablaba de Bobadilla, o sea, para vos es Yo Bobadilla. entiendo lo de la experiencia y todo lo demás, pero hace un tiempo él no viene siendo titular. Y por algo no viene siendo titular. No es que al técnico se le antojó no ponerlo. Evidentemente está en un nivel inferior al resto. Ojalá hoy muestre todas las virtudes por las cuales hablamos muy bien en su momento de Carrascal. Pero me genera No es que alguna uno duda. sea pesimista con relación a esto. Esto que estamos hablando ahora con relación a Cerro es la realidad de lo que hoy tiene Cerro. A Cerro le hacen goles con facilidad hoy. No en desmedro de Luqueño ni General Caballero. Si ustedes dicen cómo se planta Barcelona sería lo ideal. Juega de esta manera, mueve así, toca así, se repliega en la línea y ataca. No anda bien en el campeonato ecuatoriano. Melgar tampoco anda bien en el campeonato ecuatoriano. ¿Y cómo ven? En el caso del Melgar es peor. Sí, Melgar ni siquiera ganó sí. un solo partido y solo hizo un solo gol. Sí. 8 Los presentaciones. números de Barcelona son mucho mejores que el equipo de Melgar. Pero no es por comparación, pero son situaciones nada más entre uno y otro. Con campeonato. Yo creo que Olimpia tiene un rival más, entre comillas, más accesible que Cerro con Barcelona.
Sí, En los previos. En los sí. papeles previos. claro. Todo en los papeles. Tampoco vamos a jugar todavía cómo va a desempeñar, porque Carrascal te hace 2 o 3 pases bien. Sale figura. Se acopla bien y es bueno. Y listo. Entonces, no, el fútbol no es como dice Germán. No, Y listo. No, vamos a ver el partido Germán Cafa. Él es el abogado de Carrascal. No, ojalá pase eso, Germán, porque sería lo ideal que gane Cerro y que sea Yo confío todo, mucho en la pero- experiencia. No, la está bien, experiencia pero ¿sabe qué pasa, Germán Cafa? Hay una realidad, la dinámica del juego. Sí, tienes razón. ¿Sabe hace cuánto que no juega Carrascal? Ahora lo pone por necesidad. Y Ahora sí, por lo el pone tema de la experiencia. Por porque necesidad lo pone. Su primera opción en el torneo local fue Damián Bobadilla. Ah. Pero ahora ¿Y ahora entiendo por qué que lo pone va- a Carrascal? Y por un tema de experiencia, rodaje internacional. Porque Bodella está también para jugar. Sí, sí, Bobadilla está y va a estar en la Y banca. si se decidió por Carrascal, por algo será. Claro, y dice, ¿por qué lo pone a Brock? También, por experiencia. Lo que recurre... ¿Tiene lo que- otro aparte de Brock? Puede jugar podía Baez jugar Baez y mantener y se arriba. mantener, por eso, y Pero no toca nada en busca otra defensa. alternativa. Le pone a Brock. Claro, pero lo pone a Brock. Se basa en la experiencia. En la Claro, experiencia, sí, así señor, es. así mismo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes sociales o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Sí, Gustavito, ya enseguida. ¿Querés decir una palabra de su enamorado futbolístico Moreno Martín? Ya dijiste, no hay problema. Aquí estoy mirando algunos resúmenes de Barcelona y en el partido donde ganó con mayor holgura en el fútbol ecuatoriano fue a Delfín en la fecha 2, le ganó 5-0 de local. Bauman, Díaz, Rodríguez, y esto es un apellido que tenemos que anotar, por lo complicado, que sería el Charpentiero de edición luqueño. Fridiseski, Francisco Fridiseski. Ese juega a la izquierda. Es el delantero que Tirado juega a la con izquierda juega, Bauman fíjate, po. y Fidel Martínez. Fueron Bueno. los autores de los goles Fíjate, en ese po. 5-0 de Barcelona ante Delfín. Si estoy equivocado, el Fridiseski juega creo que al sector izquierdo en el ataque, ahí se mueve. Gracias, comandante, gracias, comandante. Audiencia total, audiencia total. Triple escolaridad, comandante. Abrazo, mi cariño para vos, comandante. Antonino, el hombre del norte. Solicita el crédito de vehículos usados de Comisipar con hasta 60 meses de plazo y tasa de interés desde el 15%. Para más información, comunicate al 248-8000, ingresa a comisipar.com.y. Comisipar, tu mejor opción. 1226. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Así como nosotros, ¿qué? Así como nosotros vemos a Barcelona, los colegas ecuatorianos, preguntarán, ¿le podés llamar a Carlos Dicto Morales o está en programa Gerardo? Con relación a cómo ven a Cerro. Ellos van a agarrarse del 5-0 de Libertad. Nosotros nos agarramos de que Melgar no gana. Nosotros nos agarramos de que Barcelona no anda bien. Y el que está enfrente se agarra lo que vos estás haciendo. Entonces, para Melgar allá, para la prensa peruana, Bocón y eso, cómo anda la Olimpia. Esto que dicho sea de paso, se puso al día a la comisión directiva con el salario, funcionarios, todo el Club Olimpia pagó. Estaba leyendo uno de los colegas. Y vos decís, ¿cómo nos ven a nosotros? Y cómo nosotros vemos los rivales. Así es el fútbol. Vos sabés muy bien que Germán Cafa. Sí, en el total. arco, ¿cuántas veces vos te preguntaste quiénes son los que disparan desde lejos? Siempre vos evaluás y ves la fortaleza Pero- del rival y quién le pega desde debilidad afuera, ¿verdad? y del momento como vienen, claro. De qué manera hacen goles, pelota parada o de contragolpe, cuál es su talón de Aquiles. o lo que sea. Es normal eso. Y es como normal. nosotros nos le vemos Es a normal. ellos van a ver acá. Pero yo estoy seguro que Barcelona no va a venir a atacar, a vallazar, a hacer. Para mí no. Para mí no. Sí, es que para ellos el punto es interesante. Totalmente. O sea, jugar Así con vinieron la totalmente última interesante. vez y ganaron 4-0. Y bueno, fue la Tenía última vez, ventaja. Arturo, hay que ver qué Vinieron pasa. para empatar y ganaron 4-0. Tenía ventaja 1-0 y al final el partido terminó 4-0. Solo que aquella vez, diferente porque era serie mano a mano. Sí, Es que vos podés venir a especular, a ver, a sacar un puntito, pero si vos después ves que el rival te facilita las cosas y en lugar de un puntito ya podía buscar los 3 puntos, voy. En lugar de 3 puntos, lo puedo ir a golear, lo goleo. El Es problema, trámite del Germán partido. Cafa, es cómo ver el trámite del partido con Saba. Pero lo que me parece desde afuera es que emotivamente no se tiene que desesperar en procurar ya del primer gol. Ah, no, hay que tener. En Hay que Copa hay que llevar quedar un tranquilo. trámite tranquilo en la Exacto. medida que se puede. No creer. Exacto. No creer en que ya está. Coincido, totalmente. Y que... Y entrar 100% metido, porque ese fue el problema de Cerro en los últimos partidos. Los comienzos de partido le costaron bastante. Exacto. Duda y si aparece un rival como Libertad del otro lado, te si liquida da recién 20 minutos. da esa ventaja contra un rival que es fino arriba, ahí sí va a tener problemas. Pues vamos a conocerlo a Barcelona hoy.
Hoy vamos a conocerlo acá en Barcelona. Porque tiene Barcelona. el Quitudía es muy bicho, tipo de experiencia, hasta gol olímpico, de hecho. Hay que tener cuidado. El tema de la velocidad, es lo Sí. que, sí, porque me llama la atención. Veía la última Sí. planilla, juega de volante por derecha. ¿Quién? Y para Sí. esa ida y vuelta no sé si ya le da No, estatura. no, él ¿Quién es él? arranca Damián Díaz. el Quitudía, es el emblema Díaz. que tiene ellos, un argentino. Se tira por derecha, pero después se tira como, termina jugando como de media punta de enganche. Y él es el cerebro. Él no es rápido físicamente, pero es rápido acá. El jugador Ahora instinto estoy que observando tiene. el resumen de Barcelona al fin. El 80% de los pases y la jugada pasa por ella. Sí, Su vida. Quito ¿Y Díaz. podemos saber quién es el argentino? Él Sí, tiene jugó en Boca, jugó en Rosario Central, Quito Díaz. 36 años. 36, sí. tiene Damián Él Díaz. salió de inferiores de Central, después fue a Boca mucho tiempo. Y él había estado en aquel equipo que goleó Ese no aquí a tiene, Cerro. uno tiene unos 70 de estatura. Sí, ¿no? bajito, Ah, sí, 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 el bajito. que- sí, ya tengo, ya está. Ya sé quién es. Carnes Campo 9, disfruta nuestros cortes ahora en Gran Asunción. Te esperamos sobre la avenida Laguna Grande, esquina Carendí. Escribinos al 0986-600-966. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. Aprovecha los precios bajos en combustibles de Petrobras. Hasta 500 guaraníes menos en naftas y hasta 525 guaraníes menos en diésel para recargar de energía en esta Semana Santa. Hace una parada de calidad en Petrobras. Ocurre, perdón, Paredes. Bielsa arregla con Uruguay. El arquero que jugó en Nacional de Uruguay. Ayer Rochet. No, Oh, el bueno. preparador de arquero. Ah. Cuando estaba Tavares, salió con Alonso, volvió y uno de la casa va a integrar el cuerpo técnico de Bielsa. El arquero, preparador de arquero. Este está para cerrar y Bielsa está de acuerdo con eso. Es un preparador de arqueros. Tiene 50 años. Aconi, decímenlo porque acá vino varias veces. La puta que difícil. El arquero, preparador de arquero de la selección uruguaya. No es Pereira, no. Acá jugó, no jugó acá en el fútbol paraguayo, pero jugó en Nacional de Uruguay. Va a estar Bielsa, su cuerpo técnico y el preparador de arqueros uruguayo. En Universidad de La Paz comenzó a vivir tu carrera. Tenés carreras de rápida inserción laboral, inscripciones abiertas. Juan Martinich, Casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 51 y medio, teléfono 061-572-329, WhatsApp 0986-870018. Ingresa a universidadlapaz.com.py. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Está por el arquero de Uruguay, que tuvo para hacer un problemilla con... la puta, qué difícil son ustedes. Bueno, ya está, ya volvemos. En el Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY, el Fabriquero, momentos para recordar. 6 letras te dije, ¿verdad? Sí, Bueno. es Carlos Nicola. Ese va a trabajar con Bielsa. Ese de adentro. Estaba trabajando con Alonso, trabajó con Tavares, trabajó en selecciones juveniles. Claro, porque él es el empleado de la UF, digamos, no es de un cuerpo técnico fijo. Ahí el tema. Él es empleado de la UF, no es que trabaja con un cuerpo técnico. Empleado de la Nacional Uruguaya de Fútbol. Por eso, estuvo con Alonso, estuvo con Tavares. No, pero parece que con Tavares se fue y volvió con Alonso. El tema es que... Arturo. ¿Qué me preguntaste? ¿Cómo se llama? Carlito. ¿Cómo se llama? Carlos Nicola. El mismo. Bueno. Correcto, Ángel. Shell baja sus precios a 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Y en el tanque con Shell Fórmula Super, Fórmula Regular y V-Power. La mejor calidad al mejor precio, precios bajos, calidad Shell. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13.900. Bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Esto de falleció José Ireneo Chamorro, el ex arquero del Olimpia en los años 60, envía Luis María. Termina Olimpia. Creo que Chamorro de San Lorenzo o de River fue Olimpia. Y Chamorro hay un partido excepcional en esos años que Olimpia pierde su último partido con River o San Lorenzo, si no terminaba invicto. En la última fecha Olimpia llega a perder. Yo no sé si atacó todo José Ireneo Chamorro. Jugó arquero de la selección paraguaya. Jugó en Olimpia 65, 66, 67. Fíjate en el por favor, para datos de él.
Chamorro, un arquerazo. De San Lorenzo River vino Olimpia. Ireneo Chamorro. Nosotros lo conocíamos a él como Ireneo Chamorro, más que José Ireneo Chamorro. O José Ireneo Chamorro. Creo con los dos nombres. Envía Luis María Molino. Muchísimas gracias, Luis, pero nuestros más sentidos pesan. Viaja donde quieras con Visión y gana premios directos Lorenzo, comprando paquetes o pasajes en todas las agencias y aerolíneas del país. Con las tarjetas de crédito Visión te llevas un regalo directo. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 414-3000. Visión, banco más digitales, más humanos. Perdón, José Ireneo Chamorro, gracias José Luis jugó en San Lorenzo. Te dije, de San Lorenzo o River fue Olimpia. Un arquerazo, José Ireneo Chamorro. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Dice el productor Jimmy Cornejo de Radio Caravana. Me dijo Carlos Vito para un intercambio de información. ¿Y cómo hacemos el intercambio, Gerardo? ¿Qué dice? ¿Cómo hacemos? Escribirle a tener su número del productor. Cornejo. Y escribirle a Cornejo cómo vamos a hacer. ¿Quién envía? Cesarito. Cesarito. César. No, parece que no entendé. ¿Quién envió, niño? Cesarito. Cesarito. Cesarito, ¿vos? César. No, gracias, Cesarito. Pecambuno, yo bésense, beso, 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 Vení a UNASUR y conocer el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplí tu sueño de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, harás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. Me confundí con River o San Lorenzo. Me acuerdo de ese partido. Vos te acordás, y el partido terminó. Atajó todo. Última fecha. Le gana San Lorenzo a Olimpia 1-0. Si ese partido Olimpia empataba, terminaba invicto el torneo. Perdió en la última fecha y fue gran figura. Se jugó un viernes de noche. Gran figura fue José Ireneo Chamorro. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Chamorro y Osvaldo Quino, los principales figuras de San Lorenzo en Olimpia, eran vecinos. César y Fran, saludos mi querido César y Fran, eran vecinos. Chamorro y Osvaldo Quino, que después Osvaldo Quino fue con Olimpia en el 79, campeón de la Copa. Penalty te conecta a lo mejor del deporte: pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número uno en la cancha. Penalty. En el 2019 fue asistente técnico de la sub-20 de la selección uruguaya, Carlos Nicola. Con CNT 2.600 millones en premios, un Audi A4 1.200 millones más una RAV4 híbrida y salen sí o sí una Suzuki Swift y un Nissan Kicks. Pedí CNT Chip por Emoy. Vení a Bristol y aprovecha los últimos días de ofertas en Aires Split, de cuotas desde 199.000 guaraníes, además instalación gratuita, entrega inicial. Por una sola entrega inicial, acercate a una de las más de 70 sucursales del país o ingresa a bristol.com.py. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones de los lácteos. Nos encargamos nosotros, Lácteos Coop, el sabor de la familia. 12:37. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Varta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque con garantía de 2 a 18 meses. Encontrarás las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Varta, un golazo. 12:38. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a BeMyFlores.com. Regalamos, regala BeMyFlores. ¿Sabías que 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por El Corral S.A.? Prendete a nuestra próxima feria televisada de invernada el 11 de abril a las 18:30 horas por Copa TV. El Corral, seriedad en ganadería hace más de 30 años. ¿Hay que ir con Pilotina a la cancha hoy? Y sí, por las dudas. Sí, porque ya nos decía hace rato Hanna que marca alguna llovizna en el horario del partido. Nada importante, pero sí molestoso probable. Digo, ¿cómo será que nada importante? ¿Y si te llueve? No, porque según ella no hace una lluvia torrencial, pero sí va. Y si aparece una lluvia torrencial, ¿qué hace vos? Y sí. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo, el departamento central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Tenemos contacto con Lizy Ayala de Farmacia Catedral. ¿Está Lizy o no está Lizy?
Vamos a esperar. ¿Está Lisi? ¿Cómo te va, Lisi? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo para vos y todos los oyentes. Como siempre, cada miércoles volviendo a recordarles a todos los clientes y oyentes también de la radio que estamos contando el día de hoy con nuestros descuentos reales, hasta 50% de descuento. Ya estamos en plena Semana Santa, algunos ya están saliendo de su laburo, otros están preparándose para viajar, darse una escapadita. Entonces le invitamos a todos los clientes que puedan ir haciendo ya su listita y no olvidarse de pasar por cualquier sucursal de Farmacias Catedral, ya que estamos contando con lo que va a necesitar en su escapada o en su viaje, ya sea producto de primera necesidad como es cuidado personal con hasta 50% de descuento, ya sea alguna vitamina o algún suplemento, si abusan con la chipa, qué sé yo, ¿verdad? En estos días. Entonces le invitamos a todos a que puedan aprovechar esta magnitud de descuentos que está ofreciendo Farmacias Catedral los días miércoles. Tenemos descuentos que van desde el 18, 20, 30, 40 hasta 50% de descuento. Y como siempre recordarles que si no les da el tiempo de pasar por alguna sucursal, nos llamen al servicio del delivery, que es el 627-7000, o escribirnos a nuestro WhatsApp 0982-927-610. También estamos hoy un poquito en un día lluvioso, entonces pueden realizar también sus pedidos por nuestra página web en farmaciascatedral.com.pi. Invitarles nuevamente a todos los clientes a que puedan aprovechar el día de hoy nuestros descuentos reales. Así será, Lisi, y con todas las formas de pago, ¿verdad? Y en todas las sucursales, con lo que está mencionando. Así mismo, en todas las sucursales a nivel país, ya sea acá en Asunción, Gran Asunción y un poquito más alejado de las periferias, entonces estamos habilitados este mismo descuento en todas las sucursales, con todos los medios de pago y en todos nuestros canales de venta. WhatsApp, delivery, e-commerce, entonces están todos más que invitados a aprovechar los descuentos del día de hoy. Gracias, Alicia, un saludo, muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Ya está. Adiós, Alicia Ayala, Marketing Farmacias Catedral. Nos quedamos con el tema de el lirismo de Germán Cafa. ¿Por qué? Todos los que juegan tienen que responder. Y sí, para eso tener un plantel de 30 a 35 jugadores. Hay una novedad de último momento en Libertad, no viaja a Tacuara. No está por el por ahí, accidente, por ahí. veo. Ah, no, últimamente no estaba viajando. Justo esa duda yo tenía, pero veo que el año pasado ¿Pero se cuál fue es el a motivo? Brasil. No, Estuvo en Brasil. se fue para la instancia final Sí, contra ante Atlético Paranaense. Paranaense estuvo. Pero él en la mayoría, fíjate los partidos que jugó Germán, decisión suya, no tiene nada que ver con el accidente. Nada que ver. Hay partidos en que Tacuara no viajó. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. También estamos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. El que envió mismo esto fue Cesarito. Cesarito envió lo de Tacuara también, que no viaja. Estamos con Duple con Carlos Víctor, con Caravana. ¿Cómo te va, Carlos Víctor? Buenas tardes. Carlos Víctor. Sí, ya estamos enseguida. Está con la tanda. Y vos también podés estar con la tanda. Sí, señor. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2 o escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Colping. ¿Cómo te va, mi querido Carlos Víctor? Estamos en Duple contigo, con tu enorme, gran audiencia. Contanos, Carlos Víctor, queremos saber lo de Barcelona. Vos contás primero y después te contamos nosotros el probable equipo de Cerro Porteño para hoy, porque indudablemente también estarán muy bien informados. ¿Cómo juega hoy Barcelona, Carlos Víctor? ¿Qué tiene? Bueno, Barcelona, para empezar, ayer Arturo no pudo hacer reconocimiento de campo por la lluvia que cayó ayer en Asunción, Paraguay. Pero el equipo igual ha trabajado, lo hizo allá en el campo de Olimpia, y ya tiene más o menos listo el equipo con el que afrontará su choque copero de hoy ante Cerro Porteño. Estará en el arco Javier Burray. No estará, estaría, porque nunca tenemos el 100% confirmado. Estaría Javier Burray en el arco, en la defensa como lateral derecho Pedro Pablo Velasco, tres centrales, Josué Quiñones, Carlos Rodríguez y Lucas Sosa, carrilero por izquierda, segundo Porto Carrero. Los volantes Fernando Gaibor y Bruno Piñatares, el enlace se llama Damián Díaz,
y los que van en punta, uno por fuera, que sería Adonis Preciado, y uno por dentro, que se llama Francisco Vidrio Seusi. Sería el dibujo que Fabián Bustos, su técnico, estaría planificando para el choque de esta tarde contra Cerro Porteño, Arturo. Ahora, Carlos Vito, ¿cómo construye el fútbol Barcelona? ¿Con Díaz? ¿Construye con él? ¿Con el argentino? ¿Con el experimentado mediocampista? A partir de Díaz, pero hay otro que es un volante de mucha técnica y que enlaza bien las líneas, se llama Fernando Gaibor. En la salida la marcan los centrales, la pasa por Piñatares, luego Gaibor enlaza, tiene a Díaz y tiene también pues a un Adonis Preciado, que es un delantero muy rápido, de desborde, que te da mucha amplitud a la hora de atacar, y su rapidez inclusive genera faltas, porque a veces es muy difícil poderlo contener y terminan las quietas jugando a favor de Barcelona, Arturo. El Gaibor jugó en Independiente Argentina, selección ecuatoriana, es otro jugador, como vos mismo lo estás diciendo, Carlos Vito, con relación al Barcelona. Y los antecedentes, hablan mucho ustedes de la presencia de Barcelona, cuando sacó circulación a Cerro Porteño en Copa, ¿se mencionan los antecedentes o no, especialmente para Ecuador y para ustedes, Carlos Víctor? Bueno, hoy que la data y la estadística cuentan mucho y es un elemento importante para comentar y analizar en los premios de tu partido, se toma en consideración aquello, el enfrentamiento último que se dio justamente en Asunción, donde Barcelona le ganó por 4-0 a Cerro. Está fresquito, fue hace un par de años nada más. Está Fidel Martínez, forma parte de la plantilla, aunque no es titular, él hizo 2 goles esa tarde. Recuerdo que también fue el partido que seleccionó Javier Burray, me parece. Sí, claro. Seleccionó Javier Burray, el arquero que hoy estará como titular y que es el mejor arquero del fútbol ecuatoriano en nuestros campeonatos y que ha tenido una destacadísima actuación en los últimos partidos, Arturo. Bueno, compañero, Carlos Víctor, un segundo, te damos el probable equipo de Cerro con nuestro compañero Víctor Villalba. Sí, está para jugar en el arco Jan, en la zona defensiva Alberto Espínola, Robert Pires da Mota, el brasileño Eduardo Brock y Gabriel Báez. En la zona defensiva, en mitad de cancha, Federico Carrizo, Rafael Carrascal, Ángel Lucena y Claudio Aquino. Y arriba va a jugar Churín, y yo mantengo una duda hasta el último momento si juega Brian Zamudio o si lo hace Robert Morales, que son las opciones que baraja Saba para el partido de esta noche. Ahí te enviaba el equipo a través de la comunicación en duple, Carlos Víctor, nuestro compañero Víctor Villalba. Carlos Víctor, y del estadio de Cerro, y eso, ¿qué incidencia puede tener la gente que vaya hoy? El estadio de Cerro es precioso, es grande, arriba de 40.000 espectadores, como tiene más incluso el Barcelona ecuatoriano. Te describimos esto porque hoy Cerro espera muchísimo público, Carlos Víctor. Espera mucho público, y te iba a hacer esa consulta, Arturo. ¿Cómo ha repercutido el resultado inmediato que fue negativo para Cerro, el 5-0 que se comió con Libertad? La reacción de la gente, y conocemos acá de que fue de mucho enojo, a punto tal de que el estadio está sancionado por 3 partidos, pero lo de Copa es distinto. Sin embargo, la reacción del público separa lo que es liga local de Copa, Arturo. Claro, dos cosas. La sanción es provisoria por los hinchas de Cerro, los de las barras que se tuvieron enormes inconvenientes en la previa para ingreso a la policía, los desmanes registrados dentro del estadio y fuera del estadio en Cancha de Libertad, pero no consecuencia del 5-0. Aquí no hubo una reacción de la barra de Cerro cuestionando el equipo, eso fue con la policía. Y en cuanto hace la sanción, Cerro Porteño está sancionado provisoriamente 3 fechas para el campeonato local, para público en general, el público en general de Cerro. Caló hondo, pegó hondo, totalmente de acuerdo. Por eso y Cerro tiene la necesidad, si querés usar la palabra obligación, a mí me gusta más decir la necesidad que obligación, de revertir lo que vos mismo recordaste, Carlos Víctor. Y en procura de eso, Cerro encarará el partido esta noche, Carlos Víctor. Claro, vamos a ver cómo sale Cerro, cómo sale Barcelona, pero es un duelo de 2 viejos equipos coperos que se vuelven a encontrar en el camino, Arturo. Complacido en este contacto con ustedes, al aire en tu programa, al aire acá con el mío, y qué lindo que es intercambiar opiniones y criterios en un tema de tanta pasión como es la Copa Libertadores de América. Y pronto estaremos con el equipo de Antoque visitando Estilo Campo, Arturo. Muchísimas gracias, cuando quieran, Carlos Víctor. Mi cariño para vos, para la familia. Carlos Víctor, un saludo, gracias. Abrazos, Arturo Máximo Rubín. Carlos Víctor Morales. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Ecopetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Copetrol. Vamos. Vitore Tigos por gentileza.
Sí, Lorenzo, porque ya está... No sale. Bueno, es que no sale, ahí está hablando editores, Tigo Sport. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Especialmente por el tema de la sanción del tribunal, que va a ser sumario a esto que pasó con Facundo Saba, y que nos deja así el tribunal. Va a haber un sumario para el Club Libertad, que tiene que responder después. Envían la nota correspondiente y tiene que acusar recibo y dar respuesta a Libertad. Blinda tu vehículo contra el camino. Ven a Arimark y arma tu combo con el polarizado Santec Cerámico Kit PPF Smart de Santec Reaction y Exol Shield. Además, con tu tarjeta Itaú tenés un 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Arimark, lo que la fábrica no te dio. ¿Cómo? Tío, vos no podés sacar ahí por tu celular las declaraciones de editores. No, porque pues la señal. ¿Eh? La señal de origen. Sale mal del la señal de origen, perdón. Lactolanda tiene para todos un mundo de ricos sabores y en esta Semana Santa te trae los quesos más ricos para que todas tus comidas tradicionales se disfruten mucho más. Entonces ya sabes, la Semana Santa se disfruta con Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Ernesto ya lo mencionó que las operaciones fueron exitosas. ¿Quién es más de repente? Lo de Merlini. Sale perfecto, Merlini ahora sí. Quinto mes de recuperación. Él, por ejemplo, ¿para cuándo estaría ya a disposición? Lo de Merlini va a demorar un poquito más porque la cirugía se hizo después, ¿verdad? Entonces está todavía dentro de ese periodo de recuperación. Él está haciendo su trabajo de fisioterapia, pero yo creo que se va a demorar un poco más todavía. Doctor, mirando un poquito la lista de los 23 nombres que tenemos en cuanto a los viajeros hablo, hay que destacar mucho, algo importante. El fin de semana pasado ante Cerro Porteño debutó un chico volante, lo hizo de buena manera, hablo de Cristian Martínez. Lo aparto un poquito de ese grupo a Diego Gómez por lo importante que ya ha sido su participación, su debut a nivel internacional, ya la temporada pasada también, pero sumando también a todo esto que estoy mencionando, está Rubén Lescano, está Enzo González. Libertad está haciendo bien las cosas también desde ese punto de vista, hablando de lo que es el potenciar también a los juveniles. Mira, yo te digo, en el partido, después del partido contra Cerro Porteño, yo estuve haciendo, pues ya tarde, ¿verdad? Haciendo un análisis de cuántos chicos formados en el club estaban en la plantilla, no solamente como titulares los 11, sino los 7 suplentes. Y teníamos 11 jugadores que se formaron en nuestra formativa, lo cual nos indica de que realmente se está trabajando bien y se está haciendo la promoción y renovación necesaria del plantel. Bueno, doctor, de mi parte por lo menos ya te libero para que realices todos los trámites para el viaje, desearte el mayor de los éxitos en este debut copero que va a tener Libertad el día de mañana ante Atlético Mineiro. Muchísimas gracias, el agradecido soy yo por el acompañamiento que siempre ustedes están brindando al club. De manera que eso hace posible de que todos nuestros asociados estén al tanto, ¿verdad?, de todas las novedades. Muchísimas gracias. Ahí está. Cortesía Tigo Sport, el presidente de Libertad, Rubén Dittori. Y lo último, que envía Dani Maciel agradeciendo la deferencia, así como Dani, como el Botija, Ariel y Fran, no arranca Ángel Lucena. Si es así, juega Bobadilla. Con Carrascal. Porque la última imagen que dio Lucena no fue la mejor. Los dos titulares son los que no juegan. Ya en el entretiempo lo quitó la vez pasada en Libertad y ahora lo termina. A mí no me dieron bola para de... Francisco López cuando dije acá. Ahora lo termina de quemar el técnico. Quemar, viene la palabra del milenio. Y sí, lo quitó en el entretiempo, regaló el primer gol al minuto y ahora ni siquiera. ¿Y vos estás de acuerdo con la palabra quemar? No. Pero esa es una decisión del técnico. Mira, si a Germán Cafa le saca como salió mal y yo no le pongo, pero yo te estoy quemando. Yo te estoy cuidando a vos. Si vos no estás bien. Y depende donde lo mire, porque muchas veces te expones. Porque claro, te acabo de decir. Hoy no juega Lucena por la jugada esa del gol. Es lo que te da a entender. Y le quitó en el entretiempo por eso, porque él estaba sacarte en el entretiempo te expone. La piel de Saba. Arranca un partido importantísimo. Y al minuto se te va una pelota. Se han unido ellos. Te termina
Espera, liquidando un partido. Espera, ¿sabes lo que dijeron acá? Me la voy a picar. No, ¿Sabes lo que dijeron ellos? Que el mejor ataque tiene Cerro Porteño. Que la defensa, ¿para qué le va a preocupar? Dijo Víctor Bono. Él dijo. Quiero cerrar mi ¿Cómo no? Al brasileño. En ese sentido, yo no estoy de acuerdo con el tema de quemar, sino que no aprovechó el jugador su oportunidad. Entonces, ¿qué hace Saba? Lo pone a otro. O sea, entró dormidito Lucena, para no hacer otra cosa. Entró dormido, estaba en otra cosa Lucena. De ese lado, o sea, era un partido clave, un error importante. Te marca la pauta que por ese error lo condenó. O sea, todo lo anterior que venía haciendo era no estuvo en la balanza. Digo, ¿acaso este partido no lo pusieron en la balanza? Clave también, y apostar por alguien porque para mí Damián Boella todavía. ¿Hace cuánto no juega Boella? Viene entrando de recambio. Pero titular. La condición para ser equipo alternativo. Carrascal tampoco viene jugando. Vamos a ir por parte. Yo no estoy diciendo que no haya pifiado a Lucena. Yo no estoy diciendo eso. Pifió Espínola también. Como la media cancha se tragó Libertad Cerro. Lo borró. Libertad Cerro. Acá en esta mesa se creyeron todos brasileños. Vos no venías escuchando la radio. ¿Sí? Eso de que no hay mejor ataque, mejor defensa es un ataque, sean los brasileños. Desde la época de Gilmar. ¿Sabe quién fue Gilmar? Sí. ¿Sabe quién fue? Histórico del... Ese fue el 58, Gilmar Santo Belín. Entonces te hacen un gol, pero nosotros somos tres en los brasileños. Porque en el espíritu brasileño está el gol. Sí. Está eso, el juego bonito. Y acá esta mesa, los filósofos del fútbol, no se enojen conmigo. Por eso estamos en esta mesa. O si no vamos a estar... Ah, la puta, cómo me pegas. Vamos a estar haciendo Bueno, listo. Puffa Energy con omega 3, vitaminas y minerales te ayudan a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Puffa Energy, calidad éticos. Sí, informa Cerro ahora, preferencia lateral agotada para el día de hoy. Es el único sector agotado, después hay disponibilidad en los demás lugares, y también avisa a su gente que el combo Libertadores para los 3 partidos local ya está agotado. A partir de ahora se tiene que comprar por entrada individual. Ayer con la charla con el colega de CAFA, Germán Cafa, Popi Muñoz, me dio una enseñanza. Y nunca es tarde para aprender. Yo le hablé de la línea defensiva de Guaraní. Pongo un modelo nomás. Popi Muñoz, Cáceres, Moya, el Espartán y Clark. Y le dije, es regular, juegan lo mismo. Y me dijo, no, ahí no es todo. Tienen que bajar, colaborar. El primer defensor es el delantero. Y bueno, brillante lo que dijo Popi Muñoz. Si vamos a Cerro Porteño, tomemos el modelo de lo que dijo Popi. Germán Cabeza sabe muy bien. O le das toda la carga defensiva o todos vamos para atrás. Incluso Claudio Aquino le jugó pegado al Juan de Lindecone varios partidos en Cerro por indicaciones de chiquearse. Sí, necesita. Varios partidos. Entonces, esto de que pifió, Lucena, Pifionio es cierto. Sí. Pero cuando encontró la armonía Cerro, ¿qué decía esta filosófica mesa? Los psicólogos de Saba, cómo juegan juntos Claudio Aquino y Carrizo, qué bien, cómo luce Viera en la media cancha, cómo le dio la confianza que otros técnicos no le dieron. Después como que ya vino una oferta al exterior y Cerro se plantó. Y encontramos que Cerro hoy une con Flecha entonces en el medio campo. Sí, hoy rearmó la defensa. Entonces, eso voy, y no tiremos todo atrás, porque nosotros dimos un equipo, y yo dije lo de Brock, que no deja de ser un misterio, y decimos nosotros, Viera no está, a la puta. Pero fue capitán en Cerro, miento. A Lucena perdió el puesto. Vos mismo dijiste, Francisco, en el partido contra Libertad era Viera Lucena. Lucena anduvo muy bien antes antes. Tratando de entender al psicólogo, en este caso es Saba, el técnico. Cerro tiene los dos extremos. Así como es débil en defensa, tiene su poderío en ataque. Y lo que no tiene es en medio, o sea, busca estabilidad. Entonces, con lo que tiene en el plantel, va a buscar hoy con Carrascal, podría tratar de encontrar esa estabilidad que no está teniendo en el medio, que siempre es importante para un equipo, Germán. Espera, con esto, la tarde después le dejo a ustedes si quieren hablar aquí 20 minutos. ¿Cómo juega Carrascal? Acá, pum. ¿Y qué va a hacer Carrizo? ¿Va a mirar? No tiene recorrido. No, espera. ¿Y qué va a hacer Aquino? ¿Va a mirar? ¿Cómo juega Carrascal, el último Carrascal? No el primer Carrascal. Se abre un Richard Ortiz, se abre y pum, pum. ¿Y él tiene marca? No, los dos no tienen marca. Vos, ya enseguida. Y bueno, ya a eso voy.
La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. 52 locales disponibles para brindar la mejor atención. Empeña seguro, empeña La Plata, ingresa a laplata.com.py. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfruten un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Niños, ya vos tenés que tener tu presión, cuidado. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Este niño es terrible. O va a ser, te estoy hablando, Francisco López de Campo, tu celular va a decir, o va a ser ofensivo Cerro. Ahí cambia. Y cambia mi concepto. Si lo pone a Carrascal con otra intención, y si lo pone a Bobadilla, que es mucho más para irse que para marcar, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuál sería la otra intención de Carrascal? No. ¿Por qué no? Si lo pone a Carrascal con Bobadilla, así es, ¿verdad? Sí. Sí. Es un esquema y mantiene todo, y baja moral y busca a Churín, y creo que vamos a convenir. Y está doctor Litore. ¿Cómo te va, doctor? Hola, Arturo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿A qué hora viaja, doctor? Y ahora estamos entrando en una zona de embarque. No vaya a pisar. Los jugadores a las 2. No vaya a pisar no pise tu maletín. ¿Cómo? No vaya a pisar no vaya a pisar, ahí le empujaste un poquitito. Sí, tengo acá al lado mío. Ahí abajo está vestido de negro. Sí, señor. Está con zapato sport. Sí. Como corresponde. No, yo no digo que no corresponda. Estoy diciendo, el doctor, contanos el ambiente que están teniendo ustedes. Teníamos Tigo Sport, unas palabras tuyas también, y basás mucho tu argumento hoy con jugadores de la casa. Esa es la exposición que hoy quieren dar con relación a Libertad, y lo hacés con tanto agrado, como diciendo, bueno, estos son los jugadores de la casa y los que están rindiendo en Libertad. Y sí, Arturo, en primer lugar porque es la culminación, por decir, de un proceso, ¿verdad? Un proceso donde trabajamos en la formativa con estos chicos. Algunos de ellos están de la escuela de fútbol, imagínate, crecieron con nosotros y nosotros crecimos con ellos, ¿verdad? Y bueno, y hoy ver que son una realidad, ¿verdad? Que están en el equipo de primera y lo están haciendo en buena forma, es realmente una gran satisfacción. La otra cara es lo de Tacuara, que viene de goles, 4, y no viaje. No es la primera vez que ocurre. Pasó la edición anterior, que sí se fue a la instancia final de Libertad, creo que era contra Paranaense, pero anteriormente no había viajado mucho y se quedaba Tacuara. Explica los motivos, tiene la licencia respectiva al técnico Garnero, doctor Ditore. Sí, aparte tuvo un episodio, ¿verdad? Un accidente automovilístico, y viene una seguidilla de partidos donde jugó mucho. Entonces creyó conveniente hacerlo esperar un poquito y recuperarlo. Acuérdate que de vuelta tenemos partido el día lunes y vamos a cerrar 3 partidos en una semana, cual ya para jugadores de la trayectoria de Tacuara también le afecta, ¿verdad? Entonces estamos tratando de rotar un poco el equipo en la medida posible, como para que siempre mantenga esa frescura, y bueno, vamos a ver qué es lo que el técnico creyó conveniente. Doctor, en contrapartida, por ejemplo, recuperan a Lorenzo Melgarejo. De hecho, la idea era recuperarlo bien para que llegue al duelo de Copa Libertadores. Le pregunto, ¿él está 100%? ¿Está a medias? ¿Qué información tiene sobre Lorenzo? No, él está 100%. Él ya estaba listo como para jugar con Cerro. Lo único que se prefirió, ¿verdad?, recuperarlo mejor y no arriesgarlo en este partido y que juegue ahora el partido de mañana. Eso es lo que hicimos. Sí, él está bien, estamos viendo Alcio también, Viera. No, hay un buen plantel, sabemos que vamos a enfrentar a un gran equipo, un poderoso de América, pero nosotros hacemos lo nuestro, nadie nos regaló nada, estamos en la punta de nuestro campeonato y yo creo que vamos a hacer lo mejor posible para tratar de dejar en alto el prestigio del club y también, porque no, de nuestro fútbol. Doctor, ¿van a poder hacer reconocimiento o simplemente mandan a alguien del club a verificar las instalaciones del Mineirão esta tarde? ¿Cómo será eso?
No, ya no hacemos nada. Seguramente mañana se verá algo, pero ya los jugadores no. ¿La sanción del tribunal, doctor? No sanción. No es sanción, perdón. Nomás, pero nosotros no tenemos todavía nada. No, perdón, me expresé mal, te pido disculpas, me expresé mal. El tema de lo que pasó con Saba y tiene que dar respuesta a lo que señaló el Tribunal de Justicia y le pidió lo que aconteció en la conferencia de prensa. Sí, vamos a ver cuál es el informe de la denuncia, ¿verdad? Y en base a eso estableceremos la defensa o las explicaciones correspondientes y bueno, ya el tribunal decidirá qué es lo que se tiene que hacer. Bueno, doctor, feliz viaje con éxito que sea, doctor Itore, gracias. Gracias a vos, Arturo, gracias por el apoyo de siempre y gracias a ustedes también. Toda nuestra gente puede estar enterada de todas las actividades de nuestro club. Agradezco mucho. Gracias a vos, doctor Itore, presidente de Libertad. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. Claro, si se ronda bien mañana, lo que dijimos, no dijimos. Así nomás el fútbol. Cantabria está expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente. Precios de remate en artículos seleccionados. Hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33. Dirección Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Idoyaga Asunción, Cantabria S.A. Lo que dice Víctor Villalba, que menos muy fuerte lo quemó. Y es psicólogo deportivo. Y vos le preguntás al hincha de Cerro por qué no juega, te va a decir por la pifiada del partido anterior. Y pifió, eso es lo que se entiende, se sobreentiende. Pero hace un gol, pero si vos tenés capacidad de reacción, empatala. ¿Ganá? Cerro no tuvo reacción. No. Entonces la pregunta es, ¿y la pifiada de Pínola? Sí, y juega titular. Y las pifiadas de Rivas anteriormente, las pifiadas de Valle anteriormente. Si llega a ser ese el equipo, con respeto, quiero que sea una hora antes, 19 horas para tener el equipo. Bueno, y si no es el equipo, en algún momento Lucena es necesario en el equipo y entra a los 20, 25, 30 minutos de partido, a los 10 de partido si necesita, es uno más. O sea, no es que lo borró y que no va a estar disponible para hoy. Y si lo necesita en algún momento, va a ingresar. Seguramente Lucena ya sabe. Ya Saba le habrá dicho el motivo por qué no juega, porque salió. Probablemente hay algo que no sabemos. No sé que no esté en la banca. El jugador y el técnico lo saben, eso está más que claro. Después nos enteremos que esté con molestia física o algo por el estilo. Pero si no, parece como que él fue el único que falló en el 5-0, el único reemplazado, el único que. Por lo menos a mí me da esa sensación. Y más todavía que no tiene un jugador como Lucena por característica, porque si tenía uno igual, uno similar, ahí yo decía, bueno, prueba otro jugador igual, pero cambia la forma del mediocampo al quitarlo a Lucena, me parece a mí. Esta es la chipa, con el Tatacuá. ¿Cuál chipa están haciendo ahí? Esta es la señora Dani Maciel, está haciendo. ¿Qué tipo de chipa? Pregúntale a Dani. Y esta es la chipa. ¿Cuál es? Que llega ¿La tradicional? La tradicional. Gracias, me va a llevar a la cancha. Gracias, Dani. Saluda a Yoli, tu señora. Que traiga para acá. No. Si te va a la cancha va a tener. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Eso todo fatalista será. Quema, no ataca. No puede ser. Así es que es un resultado. No, vamos al partido de hoy. 5-0, pero el partido de hoy tiene correlación con el resultado anterior. Por eso los cambios. Por eso Viera no juega por acumulación. Patiño no juega por lesión. No, pero hablando de lo de Lucena. Pero Víctor le dijo, le quemó. El psicólogo deportivo, técnico psicólogo, así como decían hace rato, o sea, Libertad. ¿Qué? Y Libertad le pasó por arriba en el mediocampo. ¿Dónde tuvo la falla? A eso no me voy. Y ayer, por eso decía Muñoz, el Popi, no, es solamente línea defensiva. El global, el completo, hay que sacar. Voy a poner más. Hay una pelota que saca del área Roque Santa Cruz, cerca del arquero Martín Silva, en un centro de Cerro. Me decís, ¿qué tiene que hacer el Roque? Te voy a decir algo más, Francisco López, para vos. ¿Vos estás concentrado? Sí, siempre. ¿Cuál fue el partido que Argentina le ganó 5-2 a Paraguay? ¿En dónde fue? Acá fue, para Brasil 2014. Sí. ¿En dónde? En el Defensor. ¿Vos tenés la imagen del partido? Me acuerdo. ¿Ves lo que hizo Messi? ¿No te acuerdas? Fíjate, pues estaba 5-2 y ¿sabes lo que hizo Messi, el mejor del mundo? Ahí está. Fue a presionarle en la salida de Paraguay. Y alguien va a decir, a la puta,
Messi necesita presionar. Arturo, hoy el jugador te pongo un ejemplo. Y esa imagen Messi no hace para el público. Yo pude haberme tragado, mirá la lucha. No, eso hace para todos sus compañeros. Y así para el técnico, ¿no es cierto? Así mismo, 5-2 estaba el resultado. Y sabe que Francisco anda a buscar 39-40 minutos del segundo tiempo, casi a Messi, evitando la salida rápida de la selección paraguaya. Como si el pleito estaba definido. Hay demasiado, y sabe Germán Cafa, en la conformación, en el espíritu, en la consolidación de un equipo. ¿O no es cierto? Totalmente. Hoy el jugador moderno, Arturo, tiene que ser polifuncional. Si no es un jugador estándar y nada más. Entonces, vos sos delantero, no es solamente hacer goles. Tenés que ayudar a tu medio campo, en la defensa no salga completa dominada, correr, presionar, lo que estaba marcando Arturo. O sea, si vos no sos completo, vos no te da. Y bueno, y hoy Cerro no es solamente el tema defensivo, sino que también la gente de arriba tiene que ayudar a marcar, a presionar, para que cuando llegue el rival, llegue un poco tatrabillando, que no llegue tan limpio como llegó el otro día. El otro día era una autopista. Sí. Era una autopista. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses y también comprar con tus puntos Itaú. Válido para todos nuestros canales de venta. Mega descuentos en Punto Farma. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Cristiano no presionaba a Manchester, por eso el técnico Ten Hag lo tiraba en el freezer. Así mismo. Sí. Eso fue el pecado de... Pero esa es la idea que se tiene. El fútbol de hoy. El fútbol moderno. Nadie va a Cristiano, después están todos los que están enamorados de él. Pero esto es una enseñanza en lo que yo dije. Buscamos, Francisco, lo ve para vos con cariño, lo de Messi. 37-36 minutos del segundo tiempo. O sea, ¿dónde se ponía? Arco sur. Trataba de evitar la salida. Y vos decís, la puta, iba a poner como ejemplo Messi. Y bueno, vale, un ejemplo. Marcador 5-2 a favor de Argentina. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos, más valor de reventa? Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. 13-10. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios, estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, anda rápido, con ginecología, obstetricia, medicina familiar y mucho más. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rápido, clínicas médicas. ¿Qué es lo que juega el partido? Ya queremos estar en la cancha para poder hacerlo. Sí. Yo estoy esperando. Primero la planilla. Escuchaste, a vos te gusta la palabra quemó. Y le quemó. ¿Por qué disfrazar lo que...? En algunos casos sí, pero en este caso no. No. ¿Y pero qué hace Jorge entonces? Espera, Normalmente pasa con los arqueros, esa frase se usa. Cuando un arquero mata un gol, en el instante le cambia el arquero. La vez pasada, ejemplo concreto, el lunes, Independiente de Campo Grande, Rodolfo Rodríguez mata el gol. Lo quemó el técnico, lo incineró, pero de una manera... El instante lo cambió. No, en el entretiempo. Que vos de tu tanda. Yo te dije que vos participes de opinión. No, yo te dije que vos... Ese término se usa mucho también entre los muchachos en el partido. Ese término yo usaba en el 76, situación quemante, yo decía, y relataba, te iba a regalar casé. Incluso quemante, situación quemante, era la asamblea de Cerro. Y hasta consideraron en el 76, en el de última hora, al señor Bianchi, que no correspondía al título. Y se mantuvo el título. Era asamblea de Cerro y se propone. Entonces la tapa decía quemante. Porque no era para la época una expresión muy... era fuerte, era provocativa. No, quemante no se usaba en esa época. No era común usar esa palabra. Pero ese en otro sentido. Esto que dice Víctor es lapidario de la gran... Quemante porque es como que ardía Cerro y entonces la situación no estaba institucionalmente en la asamblea. Pero lo quemó, dijo será. Y espera, vamos a interpretar la Saba. Cuando vino Saba y acomodó las piezas, hablamos del compromiso de Carrizo, compromiso de Aquino. Los gestos de Jan que comenzaron a desaparecer, las provocaciones de Jan fueron desapareciendo de ir a la hinchada rival. El estado físico mismo. El estado físico es como dice Germán Cafa. Yo no creo que no haya hablado con Lucena Azaba. Sí. Espera. Ese va para Víctor Villalba con dedicatoria. Si basamentamos, no por Víctor que sea puntual mi respuesta que le estoy dando. Si fuese así con Saba, y como viene a Cerro, quiero conocer la casa, y es psicólogo, hay cosas que le pudo haber dicho, vamos a protegerte. Y como dice niños, trámite el partido a ver si te ponemos. Claro. Pero yo no quiero exponerte hoy, porque a lo mejor, ¿cómo estás? ¿Se ha entendido? Yo creo que hay técnicos que hablan con sus muchachos, con sus jugadores, tratándose de esa... hay otros técnicos que
Te sacan, sin explicación. Así mismo. ¿O no es cierto? Sí, Y Germán Cabe, con la trayectoria, Germán Cabe falsó muy bien. Solamente en el caso de Lucena. Porque el partido antes de este partido Lucena Venía estaba muy bien, muy ¿no? bien. Sí, estaba bien. Por eso es que a mí me llama la atención. Pues es hasta el llamativo el cambio. rendimiento del propio jugador. Yo por eso me guardo me abstengo un poquito de declarar, como dirían algunos en este caso, porque quiero creer que alguna molestia sintió ¿De quién? algo. Y de Lucena en la última hora. No, pero quizás, Digo, no sé. quizás Pancho, ahora la situación quizás que Saba se da- habló, fue y lo llamó, el primer entrenamiento y le dijo, Lucena, ¿vos cómo estás? No, estoy golpeado, la verdad que estoy mirando la jugada y no lo vio bien, quizás. Y bueno, y Saba necesita a alguien que esté bien emocionalmente, aparte de lo futbolísticamente. Por eso digo, quizás no sé pasó si eso. pasó algo Y entonces, ahí. bueno, te voy a proteger, vas a descansar este partido, vas a jugar fulano. O como y dice el listo. niño, vamos a ver el trámite del partido, te hace Claro. banco y después vemos. Exacto. Tratándose de Saba. De cuidar al de jugador. cómo él nomás diga. Sí. Acá mismo hablamos de Carrizo enchufadísimo, que tenía el problema cuando se fue Claudio Aquino, que volvió, que jugaron los dos. Hoy el abanderado de Cerro, verbalmente se llama Churín. Sí. Hoy el abanderado de Cerro, y te di así más, el Churín va a ir a una conferencia, no precisamente porque quiere, por su expresión, porque hoy es el emblema de Cerro, porque si habla Churín hay respeto hacia el plantel, lo estoy diciendo algo fuera de lugar. Hoy él es el referente. Ahí está la palabra que soy, el referente, y Churín va a la conferencia como referente. Si Churín no andaba bien, Churín no se sentaba. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. En Electroban volvimos con 2 cuotas de regalo, juego de somier convencional con pilotaba. Ahora solo 16 cuotas de 193.000 guaraníes. También podés pagar hasta en 12 cuotas sin intereses con nuestros bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con todos los asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. ¿Cómo andas de tu memoria, Víctor Villalba? Y Bien. ¿Quiénes son los que hacen la última conferencia en Cerro? Y en Libertadores habló la última vez Patiño, ahora habló Churín. Churín Saba. Y la Churín anterior Saba. Churín también, sí. La dupla en la conferencia se llama Saba Churín, y por algo es. Vuelve la promo más imparables de Energy, con cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles. Generas cupones para el sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Bases y condiciones en energygas.com.py. Voy a poner otro ejemplo. Vos sos Saba. Sí. Y él, un mediocampista, y yo soy periodista. Yo me veo la obligación de preguntar qué pasó en la media cancha de Cerro, que el rival se llevó por delante, si quiero ser, o cambie los términos. ¿Qué pasó con esa línea de contención de Cerro? ¿Dónde estuvo el desequilibrio? Para ser elegantemente correcto mi pregunta. Pero ¿cómo no hay? Churín. ¿Y qué le va a preguntar a Churín? ¿Baja, pelea, hace gol? No, es lo mismo en la conferencia, en un cuestionamiento, que en el caso de Churín. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love Your, ama como vos. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor, déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, sellar, para y proteger, asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. 13-17. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Ocibellala 1751, Casico Villeco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Gaibor debutó joven en primera, este chico. Sí, él había estado en aquel Emelec que eliminó Olimpia. Sí, allá fíjate por en la el voz. 2012, ¿Qué edad más o tenía menos. él? Esa fue su mejor época. ¿Pero qué edad tenía él? Máximo tenía 20 en aquel Me momento. acuerdo de él. Formaba parte de ese equipo. Pero joven, Francisco López. Exactamente, Fernando Jiménez era su compañero en Pero aquel jugó Emelec. joven. Vamos a buscar el dato. Me Eso acuerdo, fue en el Fernando Gaibor. 2012, más o Sí, menos. señor. Creo que si no estoy recordado, en algún momento le marcó un gol a Paraguay. 31 años tiene hoy. No, su debut fue joven. Y apareció en Emelec en el 2010. Tenía 19 años. Ahí está. Cuando apareció en Emelec. Sí, señor.
Mili Empeño, venta de arreglos cebolla sobre plata, peño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. 13-18. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda, Cueto General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Hay que dejar Olimpia por la entrada, Por los costos. A partir de 60.000. El socio 30.000, Tom. Sí, así es. Pero si vos no sos socio, pagás todo, el completo, el 60. Para la tribuna, digo. 80 y después 120 preferencias. Caro. Sí, bastante. Estamos en fecha donde ya se fue el... Pero en el fútbol pues no hay, el fútbol tiene ese prestás y te vas a la cancha. Y si no devolvés ya cosa tuya. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa S.A. Llegó el Nissan All New Extra el 2023, una SUV para 7 pasajeros hecha 100% en Japón. Cuenta con 6 airbags de serie, techo solar panorámico, selector de modos de manejo y pantalla multimedia de 8 pulgadas. Lleva una cuota de 3.550.000 guaraníes con un bono de lanzamiento de hasta $3.000. Entrate más en redes sociales de Nissan Paraguay. Ingresa a nissan.com.pe. Y se le dio a Julio. El Brighton. Lindo gol. Sí, lindo gol. Y McAllister intérprete. Sí. ¿Cómo le miraba así como diciéndole, Sí. te estamos protegiendo, ¿verdad? Pero se ve que es muy querido el chico, porque estaba viendo imágenes en el vestuario, como todos los compañeros felicitándolo. Debe ser muy querido. Sí, al final del partido inclusive Sí. todos le buscaban ¿Verdad? a Sí, Enciso. qué bueno eso. Qué linda imagen. Su primer gol en la Premier. Sí. Su primer gol en la Premier. Y se le plantó un matungo Bajó, también, sí. Se le plantó un matungo. Cara a cara. Hubo un momento en el partido en algunos Cara a cara se le puso. se le para al central de A un de matungo. cara, veo. Sí. Y bajó el precio de 20 a 17 y medio ahora. Le van a llevar al Chelsea. ¿El ecuatoriano? ¿Ecuatoriano? Sí, el de la selección sub-17. Sí, de la sub-17. Bajó 15 años tiene. Sí. Y bajó ahora. en un momento. Ahí vamos a hacer Mira, che. Y grandote el se otro. puso... Antes de que haga el gol fue eso. Cara a cara. Antes del gol. Mirá, Pero che. el comentario del periodista argentino está muy bueno lo que dice. ¿Qué dice? Que el inglés no conoce los orígenes del guerrero guaraní. Que no se le achica a nadie. Mirá si este se te va a achicar. Sí, así te va a achicar. Habló muy bien de Bien. los che. orígenes. Pero mirá, por Matungo viejo los ojos. Mirá, le pone la frente. Sí, se le plantó. Brillante. Uno ese. no le dijo Enciso. Mirá lo que Dos es. Antonio, él- Pero el otro, el que lo nacional tiene el otro. Niño, y por eso el festejo del... José creo que... Yo creo que lo dice Luis algo. Paredes, cuando yo te diga, la pasa la tanda. La verdad que estoy muy contento. Primeramente agradecerle a Dios, a mi familia, a toda la gente que siempre estuvo ahí conmigo y agradecerle a mis compañeros también por la confianza que me dan día a día y estoy muy contento. Sí, la verdad que en ese momento no te imaginas lo nervioso que uno se pone, pero bueno, gracias a Dios fue adentro. ¿Cuánto estás soñando en Europa, que estamos solo a 4 puntos del Tottenham y que jugamos ahora el sábado? Sí, la verdad que, bueno, hoy se reflejó el trabajo que se estaba haciendo y bueno, creo que todos estamos enfocados en lo que va a ser el siguiente partido y bueno, todos soñamos en entrar en una competición europea. Julio Enciso. El inglés le dijo el otro. Sí, Y de él todo no le dijo entendió, en no inglés. entendió. Y no, y se plantó. Habrá entendido, pero para contestar nomás al tema. ¿Y cómo sabe que entendió? Bueno, escribirle a Juan Enciso y sacate la duda. Porque Pero él estaba estudiando inglés. si Arturo. vos tenés ahí, pero hay palabras, preguntale por Julio, ¿vos sabías lo que te dijo el y ahí disipamos la duda? O al revés, como dice Francisco, entendió lo que le dijo y le puso la frente. Llegó a recuperar la Z Hombre, un nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperar el Perega, recuperar la Z Hombre. De venta libre en farmacias, calidad Así el niño Fapasa. entra, él aplaude y le aplauden. Qué felicidad, va a decir. Su Llamarle página para el del papá club, del Enciso. Brighton, que tuvo un muy buen gesto en la semana. Igualmente le regaló una casa a los padres. ¿Eh? El papá se fue al médico. ¿Y la mamá dónde está? ¿Y la mamá se fue al médico también? Que no sé, que ojalá que esté sanita, para hablar con la mamá de Enciso. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 8800. Siguen las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money. Un bono de 1 GB directo y sin sorteos. Fortín y Tigo Money te llenan de internet. 1322. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicel y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguiros en redes sociales @Sanicel, @Claucol Paraguay.
Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad. Para el cuidado de su caso o negocio, infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. 1323. Para que comprar, si puede alquilar, Renta Magno Herramienta Más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Renta Magno Herramienta Más en su obra. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser, realmente deliciosa. Prueba lo nuevo de Upisa Hamburguesa, su pizza tan real como vos. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. 1323. Toda gran obra se logra con personas comprometidas a dejar su huella. Por eso Super Espuma se renueva para seguir brindando bienestar y confort a través del descanso. Consumir de más alta calidad. Super Espuma, viví más despierto. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Lo que fue transferido con una cifra alta fue Diego Gavilán. Sí. 3,5 millones a Newcastle. Diego Gavilán transferido de Cerro al fútbol inglés. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Dice Gerardo que su mamá está con él en Inglaterra y su mamá no puede atender, Gerardo. Probablemente ahí le decís, hay diferencia horaria, no digo el jugador que tiene que tener Un poquito más. 7, sí, pero es hora. 5 horas. Frases de colección. Tenemos que ser muy autocríticos, tenemos que mirarnos a los ojos, tener tal vez hasta un poco de vergüenza por lo que hicimos hoy y tenemos que seguir trabajando de la misma manera. Frases de colección. Y no como un piñazo en la mandíbula y no pudimos reaccionar. No nos había pasado esto, nunca. Y bueno, que sirva para lo que viene. Frases de colección. Chiulín y Saba. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes, estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 1325. La hinchada de la parrilla lo saben hoy asados en Choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro. Del Choriqueso Chorti, disfruta siempre del mejor, el auténtico, el original. El Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Semana Santa es tiempo de viajar y con Bancop tenés hasta 12 cuotas sin intereses, pagando con tus tarjetas de crédito en cualquier agencia de viajes del país. Además, acumulas puntos. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, un banco con raíces. Hablando de Diego Gavilán y Julio Enciso, el primer paraguayo en anotar en la Premier fue Diego Gavilán. A ellos se sumaron Julio Enciso su primer gol, Cristian Rivero primer gol, Diego Gavilán tiene 1, Fabián Balbuena 3 goles, Antolín Alcaraz 3, Miguel Almirón 20 y el que sigue arriba es Roque Santa Cruz con 26 goles en la Premier. 7 paraguayos hasta que hicieron un gol. ¿Y el primero quién fue? El primero Diego Gavilán. Yo estaba acá en el vuelo y ahí estaba él, presidente de Cerro. ¿Dónde? Ahí. Y acá yo estaba. Y se manejaba la posibilidad de transferencia de Gavilán y se le escapó algo Lescano al presidente de Cerro. Luis. Se estaba marcando la transferencia en ese momento. La cifra era altísima, que fue desde luego para esa época, y para Cerro le venía muy bien y se iba Diego Gavilán y fue el autor del primer gol. El primer gol paraguayo en la Premier. Newcastle. Sí, Newcastle. Y era toda una conmoción en pleno vuelo cuando se estaba la transferencia ya era inminente de Diego Gavilán al fútbol inglés. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuishupe Quitadol. Este es el momento de tener tu lote propio. Urbanización Portal del Sur, ubicado en la ciudad de Coronel Bogado, a 20 minutos de la costanera de Carmen del Paraná. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. ¿Sabe quién nos contó eso? Que estuvo en el fútbol hablando en la noche. Representante de cuando iba a ser referido Dybala. Pablo. Y él estaba acá y formaba parte de la operación Dybala. Cordobés Dybala. Sí, el mismo. Sí. Era parte de la transferencia de Dybala. Y cuando salían nos contó una infidencia que no quiero repetir. Eso que vos dijiste, así mismo. Así mismo. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De la Sobera, vamos, tu Chevrolet. El mismo que lo trajo a Huiza. El doctor Montes, Vicente Montes. ¿Él era, vio? El doctor, el español. Sí, él era, el doctor Montes.
Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo, como vos. Tyson Caballero también metió en la premia, no estamos hablando, esa es la estadística del niño nomás. Sí, pero Tyson no es paraguayo, él es argentino. ¿Escuchaste? Tyson después se nacionalizó. Es nacido en Candelaria, Misiones, Y él no Argentina. es Porque hay esa confusión. Y después creo que se nacionalizó, me Él parece. fue directo de Cerro Porteño a Arsenal, pero en Exacto. realidad él no es paraguayo. por eso hay Argentino. mucha confusión Y él no con jugó en eso. China. Sí, también Sí, jugó en también, China. también. En Corea creo que también jugó. No, él vino chino. Acá vino como chino. Sí, recuerdo que... No, acá vino como chino. Vino vestido de chino. Y vino como chino. Y a nosotros acá en la 13 nos llamó la atención. Ídolo en Escocia. Sí, también, pero Ídolo. él vino, hizo todo el saludo chino y por poco no habló en chino. Entonces nosotros preguntamos, ¿ese chino quién le invitó? Porque estaba de espaldas, toda su ropa. Todo de chino. ¿El chino? Bueno, vendemos. Luomo presenta su nueva colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos. Marca cómo vamos a encarar el día, la noche. No importa el clima, nos adaptamos, nuestra ciencia se mantiene. Cambia el paisaje, cambia las hojas de los árboles y nosotros seguimos avanzando naturalmente. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. En un bosque de la China, la chinita se perdió. Como ya andaba perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la China, la chinita se perdió. Sí, samurái, gracias Dani. Traje samurái. Gracias Dani, traje samurái. ¿Vos conocés que soy chef? Sí. No tiene nada que ver, pero sí conozco. No tiene nada que ver el traje samurái con los chefs, Arturo. Pues de momento, vos sos chef. Sí. Samurái. Faltó el sable ahí. En el ojo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusipayala Casi, Rey 2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. 1330. Ferro Parecea con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Seguiros en redes sociales, Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. ¿A qué hora dormiste hoy? No, me levanté muy temprano, Arturo. Me levanté a las 5, desayunamos y directo a Asunción. ¿Dónde estabas vos? Estaba viniendo a Ciudad del Este. Sí, Y no trajo chipa, había prometido y no trajo. Mal Panchito. Llegué a Ciudad del Este. Acabo de llegar a Ciudad del Este. Lluvia, todo el camino. Que yo tengo la culpa. No. Mal Panchito ahí. ¿Sabes qué pasa? Pero pasa que llovía, en el momento pasamos por la chipería. ¿Sabes por qué? Igual se vende. Carolina, el que no se levanta temprano no sabe lo que es. Es más, hoy entonces ya bostezó 7 veces. Y entonces nosotros que nos levantamos temprano no tenemos problema. Hoy día el bloque en Ciudad del Este. Y bueno, pero no tenemos problema en lo que levantamos temprano. ¿Qué dijo? ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Quién lo que dijo? A la puta. Ahora puedes hacer que yo dinero Apostala te invite a disfrutar de todos los deportes poniéndote nuestra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Y ahí hay chipa con dulce de leche. Ya vi, pero no. Un solo no lugar. Me animé. No sé si está animado o no. Y Germán Capa pone cara de asombro. Sí, hay. En Ciudad del Este hay un local donde que necesitamos la gente de 107.9 FM. Es la chipa con dulce de leche. Decidí Ministerio de Certeza Exigim, Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y sea. Enseguida Gabriel Ábalos. Ahorrando llega más lejos. La Caja Mutual te premia con un Nissan Kicks y 0 kilómetros. Genera cupones a través de tu afiliación en nuestras soluciones financieras. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. ¿Qué pasó con la tira? Anuncia Tirá que se va Juan Manuel Bataglia. Empató en la primera fecha, por eso entiendo que probablemente tenga que ver con otro tema, pero anuncia a Juan Manuel Bataglia y su cuerpo técnico a partir de la fecha dejan la conducción del plantel de primera de nuestra institución. ¿Y quién está con Bataglia? Vamos rarísimo, sí, no raro. creo que por un resultado el año pasado porque él terminó dirigiendo toda la pretemporada.
Volvió el plan más increíble del Grupo Garden. Mazda BT50 4x4 full automática, una Nissan Frontier 4x4 automática en 48 cuotas de $299, con una mínima entrega inicial, seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100, escribinos al 0971-311-611, plan más increíble del Grupo Garden. 1332. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron descuentos reales hasta 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. También puedes hacer tu pedido llamando al 627-7000, escribiendo al 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos Hablamos cuidarte. con Gabriel Ábalos en Urbana al máximo. Tu gestión, tu actuación, Gabriel, muy respetado por la prensa argentina y por todos. Haces el gol y anulan. Era el primero, sí, era Sí. el primero en el primer tiempo y Sí. tenía una sensación que estaba muy justo en la línea, porque cuando el centro sale yo estaba un poquito más adelante de la pelota, entonces tenía una sensación, festejé y esperaba que la línea estuviera bien, pero bueno, me tocó estar en Usay, bueno, pero el equipo después se portó, hicimos un gran partido y sacamos una victoria muy importante. Claro, Gabriel, pero sabía que por intervención del VAR el gol pudo haber sido anulado y lo fue. Tu gol. Sí, tenía esa sensación de que podría ser anulado porque sentía que estaba un poquito adelantado, fue muy fina, pero bueno, al final terminé estando adelantado, así que nada, sirvió mucho también para lo anímico porque hicimos un gran partido, el rival era muy bueno, jugaba muy bien, tenía muy buenos jugadores, así que pudimos contrarrestar y sacamos algo muy lindo. Y en el penal, contanos. Sí, el penal me decidí patear de ese lado, el arquero realmente intuyó bastante bien el lugar, se tiró bien, sacó una muy linda pelota también, así que nada, por suerte pudimos seguir con la victoria y no cambió mucho el resultado. Claro, comenzamos con hechos puntuales, un gol anulado, tuyo, tu festejo, pero vos esperabas y vino el VAR y dijo no, estaba un poquito adelantado, ahí, milímetramente, bastante por milímetros, y el penal. Y contando Argentinos, Juno, todas las sanciones que te da, es un equipo afiatado, conformado bien Argentinos. Sí, tenemos un gran entrenador que nos da muchas herramientas para jugar, tenemos un formato de juego que tratamos de manejar bien la pelota, no arriesgando tampoco obviamente, pero tenemos una gran posesión de pelota y cuando nos toca equipos como lo fue anoche Independiente, tratamos de presionar mucho para no darle mucho espacio para que puedan dominar el partido. Y mezclando un poco las cosas, hablando de los protagonistas, Gabriel, apareció Moreno Martins, que estaba en Cerro, entró a los 15 minutos, creo que finales del partido, acá muy conocido por toda la visión deportiva y bueno, goleador de Bolivia, de la selección boliviana, que formaba parte del espectáculo. Sí, totalmente, no solamente en Paraguay, sino creo que es muy conocido a nivel sudamericano, a nivel mundial también te diría, porque es un gran goleador, un gran jugador. Por suerte también lo pudimos marcar bien en el partido, teníamos muchos delanteros que realmente muy peligrosos en Independiente, los pudimos manejar bien, pudimos defender todos juntos y como te dije hace un ratito, sacamos una victoria muy importante que nos deja muy bien parados en el comienzo del torneo. Y vos pasando una muy buena racha y eso está bien, está muy bien, Gabriel, incluso para el tema de la selección nacional, yo creo que ahí te tiene Barros Esqueloto, ¿eh? Sí, totalmente, gracias a Dios las cosas se van dando bien a pesar de haber malogrado el penal. A nivel individual, futbolísticamente estoy muy bien, tratando de jugar para el equipo, tratando de asistir, tratando de hacer goles, así que realmente un momento muy positivo, ojalá pueda seguir por este camino y siga estando a la altura para estar preparado para cualquier cosa. Y bueno, Gabriel, un saludo del aire, seguiremos charlando y éxito de que de hecho tenés, gracias por esta deferencia para con nosotros y seguiremos charlando. Gracias, Gabriel, muy amable, gracias. Muchas gracias, Arturo, un abrazo. Gracias. Igualmente a vos, Gabriel Ábalos. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Oscar Uñón sabe lo todo en Alto Paraná. Él conoce todo, de arriba a abajo. Es una tremenda volaterapia de la que te contó, nunca he visto esa chiva por aquí, dice. Hay, Oscar Uñón, averigua, que se consuma ya otra cosa. Que haya 4 o 5 ahí en un chirimbolo, en un copetín, otra cosa. ¿Copetín, pibe?
¿O no Sí, es sí, convertido? o chipería. Sí. Sí, pero a lo mejor no es brindar chipería lo que Capaz no es originario de una claro, chipería. es originario. Alguien que se le Con dulce ocurrió. de leche hizo los caracones Como las pizzas en chocolate. Pero yo lo que pienso ahí ahora- tenés pizza de chocolate. Llegó Pedro Juan, vamos a comer pizza con unos compañeros. Y me dice, una pizza así, con chocolate. ¿Y esto qué? ¿Una torta? No, claro, es Pizza de costumbre chocolate. brasileña. Porque los brasileños suelen hacer eso. Y bueno, ahí te dice Germán Cafo, Caluñón, ¿qué es? Sí, perdón compañero, voy a salir del tema. Antes que me olvide nomás. Ahí te acerca el micrófono direccional, Sí, se llama ese se micrófono. No sé si vos sabés. Te pegás y va a salir bien. Si hablas de costado, no sale. Qué difícil. Ni miércoles santo me saludó. No, te saluda No, Gustavito. jodido. No, quiero enviarle un saludo a Arturo, a Cristian, mi taxista que hoy... Canje, pío. No. Ahí tiene un viaje gratis, ya está. Ahí ya tiene un viaje gratis. Le pagó con esto. No, ¿sabes qué pasó? Arturo me llevó hoy al médico para mi control y no quería sacar yo mi ¿Y vehículo. qué dirección tiene? El móvil, lo que me olvidé, el número. Entonces, móvil. hablarle a Cristian y decirle, no, vamos a hacer un Saludos, canje. Cristian. Y ya que con Cristian es mejor taxista, a la Ahora chapa. estamos enviando saludos, hermano querido. Gracias por el viaje Canje. cómodo que hicimos. Así mismo, averiguar qué parada, Gracias, Arturo. averiguar qué parada ahí, después qué color, el número de chapa. placa, Sí, número de placa. Chipas rellenas de jamón y queso, dulce de guayaba, dulce de leche. ¿Dónde? En un supermercado en Ciudad del Este. Y ahí tenés para Oscar, No quiero decir gracias. el nombre del supermercado. Decí. Tu super. Escuchá tus Oscar Ullón, acá te va a decir Francisco López Oscar Ullón. kilómetro, qué y andá kilómetro? y pedí. No sé bien. Decilo otra vez, decile a Oscar Ullón. Tu super. Acá está. Sí, y ahí está la chipa. Chipa con dulce de leche, chipa con dulce de guayaba. ¿Te guste o no te guste? Oscar, vos no sos el dueño de Ciudad del Este ni el Alto Paraná. ¡Ah, la puta! Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. ¿Qué niño? No sé igualmente el nombre, pero un chofer de un vehículo que vende frutas que pasó aquí en la esquina hoy. Niño, me bocinó 2 veces, oyente fanático. No sé el nombre, pero es fanático y me reconoció aquí en la esquina. ¿En serio? Pero no es taxi. No. No es canje, un tampoco, vehículo de fruta, lo que puede identificar Vende su fruta. vehículo. Vende fruta. Ya. Eso vino con una bolsa de- Ahí se ganó una manzanita, una bananita, se ganó. Niño, bocinó y pasó. Mira, así comienza. Así comienza. Así, y querés que pase otra vez. Así comienza. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. No te voy a dar bola, Oscar Unión en el Este, ni te voy a leer lo que está diciendo porque te pichaste. Te pichaste. ¿Existe chipa con dulce de leche en un súper que se llama? Tu super. No hay tu súper. Anda, comprá. De Aragán, de Calmamina. No, tranquilo. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Averigua porque era lo con meteorología. Hoy no hablamos con Hanna. Y cambió algo, pero ahora no. El tiempo Según capital. las aplicaciones, por lo menos sigue todo igual. ¿Cómo está afuera? Como aquí, esta es una cabina nueva que tenemos, no sabemos cómo está afuera la... No, acá no llueve, hace rato nomás estaba Pero marca un rempalangueando. 75%, 80% de ¿Perdón? lluvia. No, acá no llueve, hace rato nomás estaba rempalangueando. Bueno, entonces, ¿a qué número van a llamar, niño? Al 021-618-4970. Reporte de lluvia. Y vos ya me botezaste 7 veces en la cara. Que venía manejando Arturo. A mí no me así interesa. pegado Acá el al programa... Ah, parabrisas no. Y en la lluvia acá que caía Yo así pensé terrible. que vos venías a ganar con el tiempo reglamentado con vos. Ha dicho que te fuiste al interior. No, pero no tiene nada que ver una cosa con... Esta es la prueba. ¿Qué? Y dulce de leche con leche, papá. Che, niño, pero por lo menos esa podía haber traído, Panchito, ¿no? En la página dice... Niño, por lo menos esa podía haber traído, ¿no? Dulce de guayaba con dulce de... No se acordó de nosotros. Mal, Panchito. No, llovía. Víctor. Pero eso debe ser pesadísimo. No importa, No, pero pero la no, intención, la intención. Ese es tu problema, Esa es la si he intención. pensado. Yo hago la chipa, si comés, si no querés con dulce de leche. Ese es tu problema, ese no es mi problema. Que hay en Ciudad del Este, chipa guazú con dulce de leche, hay. Pepo, ¿a qué lo dulce de leche cuera? Vamos si cambió el tiempo. Araceli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿todo bien ustedes? Araceli, ¿qué cambió de hace 2 horas a ahora el tiempo? ¿Va a llover esta noche o no en Cancha de Cerro? Sí,
Sí, seguimos todavía con la probabilidad de lluvias para hoy a partir de la tarde-noche, principalmente en gran parte del territorio nacional, y eso se extendería durante toda la madrugada y también el día de mañana. Recién mejoramiento tendríamos a partir del viernes. Sí, eso también nos decía tu compañera, pero Araceli, quiere decir que hay que ir precavido a Cancha de Cerro, que el partido arranca a las 8 en Barrio Obrero, ¿verdad? ¿Cómo? Que esta noche puede llover en Barrio Obrero porque juega Cerro Porteño Barcelona por la Copa. Sí, así mismo, pueden caer algunas precipitaciones el día de hoy. Gracias, Araceli, muy amable. Araceli Fernández, Meteorología. Dice Tupi, comunicamos a nuestros clientes que en los días santos, desde mañana hasta el domingo 9 de abril, permaneceremos cerrados en todos nuestros canales de venta. Retornando el lunes 10 con todos los beneficios que solo en Tupi vas a encontrar. La tienda web continúa disponible en tupi.com.py. De toda la familia Tupi les deseamos una bendecida Semana Santa. 13:43. Después la lluvia viene la tormenta. Sí, ya sabemos. Al revenio. Qué disléxico. Después la lluvia viene la tormenta. Ladrido de sapo. ¿Qué es lo que piden? Están pidiendo los oyentes el tema de Semana Santa y se ya sacó, ¿no, Alder? Sí, sacó ya. Más bien. Mejor el a capela que la propia grabación. Enseguida, amor, enseguida. Nos piden en Semana Santa. Sí, señor. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en redes sociales o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. 13:43. Solicita el crédito estudiantil de Comecipar con tasa de interés del 11% a 12 meses de plazo y te llevas una mochila de obsequio. Para más información, comunicate al 248-8000 para llamadas y WhatsApp. Comecipar, tu mejor opción. Semana Santa Ani bo yo lo mita ai por tu pa pema ko ana fofanga Desde Maracaná, Paraguay, Alder Alcide y los nuevos inigualables. Semana Santa Ani bo yo lo mita ai por tu pa ¿Vos qué, señor, que el público le va a aplaudir? Sí. Una gran aceptación de los oyentes. 021-618-4970. O al WhatsAppero 0971-108010. Y el público va a llamar 618-4970. Que cante la gente, señor. Que entre en ritmo de Semana Santa. Bueno, 018-618-4971. WhatsApp 0971-108010. Yo creo que van a probar este de Alder. El tiempo Alder Martínez. Alder. ¿Puede seguir en Facebook? Sí, sí. ¿Vos querés cantar con él? ¿Querés cantar? No. Bueno, ya vamos a recibir la llamada a los oyentes. Mañana no tenemos programa al mediodía. Mañana es jueves. Mañana es jueves. Mediodía no hay. Sí tenemos la noche 17:30. En adelante el fútbol. Si querés dinero extender efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Está en línea alguien o no se fueron todos? ¿Qué es lo que está? En proceso, pero. No llama nadie, no existimos nosotros. Hola. Hola. Sí. Te estoy escuchando acá con mi papá. ¿Quién sos vos? Quique. Iker. ¿Qué edad tenés, Iker? 8. Decía un poco Alcides, ¿cómo es su nombre? Alder. Decía un poco Alder, al Quique, Iker. Alder Alcides. Brillante, chao Iker, chao. Carnes Campo 9, disfruta nuestros cortes ahora en Gran Asunción. Te esperamos, Oranía Laguna Grande, esquina Carnes. Escribinos al 0986-609-66. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. WhatsApp ahí yo de Víctor Villalba 0971-108010. Hola. Hola, Arturo. Sí. Quiero cantar. No. Aprovecha los precios bajos en combustibles de Petrobras. Hasta 500 guaraníes menos en naftas y 525 guaraníes menos en diésel. Para recargarte energía en esta Semana Santa, hace una parada de calidad en Petrobras. Salvo que cante lo del Cider. ¿Cómo es? Alder. Hola. Sí, aprovecha la Sí, aprovecha nomás. Hola. Hola. ¿Puedo escucharle a Alder Alcide, que es agotadito? Alcide. Y los nuevos. Nada, no pasó. Hola.
Hola, Sí, Arturo. sí. ¿Quién gana hoy? No, yo no sé cómo. Hola. Comandante, Sí. ahora tienen que entrar ese audio que dice Poaña, Poña, ácido, o sea, En Universidad de La Paz tenés carreras técnicas de 2 años duración, profesorados 3 años duración, licenciaturas, ingenierías, a todas las carreras legalmente habilitadas. Teléfono 061 572 329. Ingresa a universidaddelapaz.com.py. Ácido de tambor, ya no es calavera. En Goldweiser no hay nada, veo. Hola. Arturo, Sí. hoy juega papá, ¿y cómo sale el partido? ¿Tenés? No, la verdad no escuché, pero corto cualquier cosa. Donde no te da el sol, Arturo. ¿Qué dijo? Métete Alder. Alder Alcider. Alderlecidia. Así mismo, brillante, brillante. Hay que invitar acá al programa a Alder. ¿Vos estás de acuerdo? Cuando venga a girar. Sí, señor, cuando venga a girar. Que venga. Y los nuevos inigualables. Nuevo inigualable. Está bien, hay cuama, entendé más. Está bien. Mira que tiene. Hola. Semana Santa llegó y todos a farrear. Seguro vamos a loquear porque papá hoy va a golear. Tiene inspiración, tiene inspiración. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gastos, más producción. Conoce los motocultores Husqvarna en Chacomer y sus redes de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Hola. Bueno, vamos a ir redondeando lo de Alder. ¿No tenés bahillo vos? Confieso que no escuché. ¿Qué dijo? ¿Eh? No le gusta. Pero tiene fuerza. El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que cada ocasión que tenemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, el Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Síguenos en redes sociales como Fabriquero PG, el Fabriquero. Momentos para recordar. ¿Qué tenés? Diego Aguirre. Pero eso va a ir a 50. ¿Cuánto? 52. ¿Qué? 10 minutos. Habló tanto Aguirre, veo. ¿Y qué es lo que dijo tanto Aguirre? ¿Qué? Habló volvió a hablar de la importancia del partido, de las bajas. Del mediodía de hoy, Que vale. no importa vale, mucho vale. el momento también de los dos equipos en su que torneo. la Copa es siempre... Copa. Sí, claro. Copa es Copa. Diego Aguirre, nosotros le decimos a la gran audiencia que mañana al mediodía no tenemos programación especial. Está bien, hay cuama, entendé más. Señora, Está bien. vamos a entrar a las 17:30, partido a las 18. A las 18, Atlético Mineiro Libertad. Sí. Y al mismo tiempo informando obviamente Huracán Guaraní. Y tienen que tema Sea que sincero al doctor, mi hijo. ¿Qué querés? Contarle bien, decirle, fumo como tren a vapor y chupo como esponja, decirle. ¿Para qué le voy a decir eso? Ahí el doctor va a saber qué va a hacer de tu garganta. Si te va a abrir más para chupar o cómo seguirte bien tu tratamiento. Pero eso es años atrás. Está bien, hay cuama, entendé más. Está bien. Eso fue años atrás. Hace 30 años me dijo la señora, y Gustavito guardó 40. Sea que sincero al doctor, mi hijo. ¿Y qué quiere que le diga? Contarle bien, decirle, fumo como tren a vapor y chupo como esponja, decirle. Y después yo le dije hace 40, 50 años que dejé de fumar. Ahí el doctor va a saber qué va a hacer de tu garganta. Si te va a abrir más para chupar o cómo seguirte bien tu tratamiento. ¿Y cómo se mantiene el archivo Gustavito? Ese le dejaron de Ñandutí, salió, si se queda hasta acá. Aguirre. Bueno, buenos días para todos. La verdad, como tú dijiste, con muchísima expectativa, porque Copa Libertadores es algo especial, esperando con ansiedad que llegue el partido, porque como dije, una Copa Libertadores que comienza, creo que genera
genera mucha cosa y bueno, la ilusión de poder comenzar bien mañana. Lo de Joan Torres, ¿qué te da Tito como lateral izquierdo? ¿Qué te da Facundo Zavala yendo a la delantera? ¿Qué te da Guille Paiva? ¿Qué te da Facundo Obrera? Y las sensaciones de estar aquí en Perú, ¿cómo se fueron sintiendo en estos días? Bueno, cada jugador tiene sus características y aporta diferentes cosas al equipo. En el caso concreto de Tito y Facu Zavala, que son dos alternativas muy buenas, ya sea para jugar de lateral o una posición un poquito más adelantada como volante, son posiciones que los dos conocen muy bien. Después podemos contar con Facu Bruguera a disposición, que era una duda también jugando, y son muy importantes los jugadores que están en el banco de suplentes para poder ayudar al equipo en cualquier momento. Así que creo que tenemos un plantel competitivo con jugadores importantes y que ojalá que estemos a la altura y podamos comenzar bien el día de mañana. Mirándolo la parte táctica, no va a variar mucho en el sentido de lo que ya ha demostrado el equipo en el formato táctico, porque venía jugando prácticamente un 4-4-2 habitualmente, y actualmente se ha cambiado un poco el formato táctico. ¿Podría retomar el mismo formato o volver a lo que viene realizando, profe? Bueno, yo creo que perfectamente se puede manejar las dos ideas tácticas, inclusive durante el partido. Es algo que acostumbramos a hacerlo habitualmente. Nos condicionó un poco cuando la lesión de Derlis y la de Brian, que eran los dos puntas que estaban jugando. Entonces hicimos alguna variante de hombres y de sistema, pero es algo que perfectamente podemos manejarlo, de jugar con un 4-4-2 o con un 4-3-3 sin ningún problema. ¿Qué se sabe del rival, en este caso del FS Melgar? Viene el viernes de perder ante Guaraní 1-0, viene Melgar de empatar en casa 1-1, no van ambos bien en el campeonato. ¿Qué se ha investigado, qué se ha indagado, qué tanto saben del FS Melgar, rival para este jueves por Copa Libertadores? Yo creo que empieza otro torneo, empieza otra historia, y más allá de cómo puedan llegar los equipos, que es verdad que no venimos con buenos resultados, lo que genera de por sí la Copa Libertadores es algo diferente, y bueno, de Melgar lo hemos analizado bastante. Es un muy buen equipo que ha mantenido los hombres titulares durante mucho tiempo. Hicieron un gran torneo sudamericano el año anterior, eliminando equipos importantes. Por lo tanto, el respeto al rival siempre, porque eso es algo básico, pero por supuesto con confianza en nuestro poderío, y vinimos a hacer un buen partido, y la intención es poder llevarnos algo para Paraguay, para los partidos que tengamos que jugar en casa. Pero respetamos a Melgar porque es un equipo que ha hecho cosas importantes y tiene un plantel con jugadores de buena calidad. Profesor, ¿qué tan importante es la experiencia que ya tienen jugando partidos internacionales Alejandro Silva, Richard Ortiz, Joan Torres, y los jóvenes que ya tienen la experiencia de la Copa pasada también? Sí, la experiencia es algo importante para este tipo de torneos, y como tú decís, los jugadores claves por su experiencia y su juego, como Ali, como Richard, sin duda que transmiten cosas importantes para los demás. Pero bueno, son todos los jugadores importantes. Creo que tenemos un plantel con jugadores de experiencia, con jugadores jóvenes, donde hay muchas opciones, muchas variantes como para poder hacer un buen partido. Lo que le genera para usted, lo que significa jugar la Copa Libertadores con una insignia tan importante, viniendo usted siendo hijo directo más o menos de Peñarol, que también sabe jugar este tipo de torneos, lo que significa que Olimpia entre en acción en esta Copa Libertadores, y un mensaje, si es que tiene para los hinchas de Olimpia que están en Asunción, que no pudieron venir. Bueno, el mensaje, no sé si es un mensaje, pero sí transmitirle
la responsabilidad que sentimos, entendemos lo que es la ilusión que genera en el hincha y en nosotros mismos. Y bueno, es un momento muy especial, un debut de Copa Libertadores fuera de casa. Y nosotros, como dije, vinimos a hacer nuestro mejor partido para ser lo más competitivos posibles y tener un buen resultado. Después las circunstancias del juego irán marcando lo que sucede, pero nosotros llegamos bien y con confianza. El plantel, la verdad que trabajan muy bien, se han entregado. Lo que puedo decir es que el equipo va a entregarse, va a darlo todo y bueno, después veremos lo que pasa con el resultado, pero la intención es hacer un buen partido. Por la historia, por el peso de la camiseta, ¿se sienten favoritos en esta llave? ¿Tienen esa posibilidad por lo que representa esa insignia tan grande como el Olimpia, profe? No, hay que tener cuidado con la palabra favorito porque, a ver, vemos siempre favoritos que pueden perder o equipos que nadie considera que terminan ganando, entonces eso es relativo. A la hora de jugar hay que darlo todo y jugar con confianza, pero no es algo que me guste decir demasiado o hablar de los favoritismos, porque eso creo que queda de lado y va a ganar el que haga mejor las cosas. Obviamente el torneo doméstico, el torneo local es diferente y distinto, y en Copa Libertadores cambian de chip. En cuanto al tema de la altura, 50 metros aproximadamente en Asunción sobre el nivel del mar, a 2.300, mermaría un poco en el tema de los jugadores. ¿Cuál es su punto de vista, por favor? No, sin duda que es una dificultad que tenemos que enfrentar y sabemos que bueno, que tiene su incidencia, es innegable, pero bueno, tenemos que superar al rival en el juego y superar las dificultades que puede haber